pensando que no iba a esperar a que los guardias la reconocieran y simplemente le abrieran la garganta. Pero en cambio, se detuvo frente a ella y solo la miró. Ella le devolvió la mirada, sus ojos ocultos mirando en sus cuencas vacías. Se miraron por unos momentos, antes de que ella preguntara ¿qué quieres? Inclinó la cabeza. Ah, claro, ella negó con la cabeza. Tú no hablas. Inclinó la cabeza hacia atrás y luego miró a su alrededor. Había tantos objetos allí que eran valiosos, que con solo mirarlos casi podía contar el dinero que ganaría vendiéndolos. Un bastón que estaba rematado por una gema de rubí sería suficiente para obtener su comida durante un mes, tal vez incluso 3, si embellecía sus efectos lo suficiente. Vio a la criatura de 4 cuernos recoger el man talisman de la pared. Eso podría comprarle provisiones que le durarían toda una temporada si se encontraba a la persona adecuada. Lo sabía porque la última vez que vio uno de esos fue de un comerciante encapuchado que vendía uno, el precio era excepcional. Los anillos eran un buen regalo, si no tuvieran ningún tipo de encantamiento. Tal vez podría arrancar las gemas y venderlas, y dar el resto a los niños que eran amables. Sus ojos vieron el último de los medallones que la criatura reconoció. Fue una pena que ella no supiera sobre eso cuando entró. Escuchó que a los elfos les encantaría que un humano les trajera uno, aparentemente lo suficiente como para que no los mataran en el acto. Luego estaba, por supuesto, la varita del alma. El arma brillante que se había burlado de ella cuando escuchó que la academia tenía una en su bóveda. Uno solo podría haberle permitido descansar durante mucho tiempo, tal vez incluso lo suficiente como para no tener que salir de casa cada pocos meses. Pero, por desgracia, las cosas no funcionaron de esa manera. He pasado años evadiendo guardias y nobles, guardaespaldas e incluso mercenarios contratados para proteger sus tesoros. Se volvió hacia el familiar frente a ella, todavía estaba mirando y me atraparon por el familiar de un noble. No reaccionó a sus palabras. Solo girándose para reconocer la tierra doble de aspecto similar a su lado. Sus ojos miraron a los dos y luego aterrizaron de nuevo en el familiar. ¿Se conocen? Ambos se asintieron. Amigos, supuso ella. Ellos negaron con la cabeza. ¿Parientes? Lo intenté de nuevo. Se miraron el uno al otro y luego la miraron a ella. Ambos inclinaron la cabeza. Hermanos, quiero decir. Ella explicó. Ambos se asintieron. Ella se rió entre dientes. Eso explica por qué querías tanto entrar a la bóveda. Su conversación se interrumpió cuando escuchó pasos acercándose a la puerta. Miró al familiar a los ojos. Cuida a tu hermano, es lo mínimo que debes hacer. Las puertas de la bóveda se abrieron y los guardias entraron con sus varitas listas. Suspensó, lo siento Tiff, la hermana mayor llegará tarde a casa. Escena. Princesa. Henrietta corrió delante del grupo, ignorando los gritos de sorpresa del guardia mientras cargaba directamente contra los 3 estudiantes que estaban junto al dragón y los guardias de la academia. Luisa. Echó los brazos alrededor de su amiga, lo que provocó que los guardias se volvieran hacia ella sorprendida. Ella alguna vez escuchó que el pelirrojo dejó escapar un sonido de sorpresa. Pepe princesa. Louise tartamudeó. Sus brazos se agitaron ante el repentino abrazo, antes de que finalmente descansaran sobre sus hombros. Princesa, tratada de alejarla. Me siento halagada, pero no deberías hacer tal. Estaba tan preocupada por ti, interrumpió a su amiga, maldita sus palabras y maldita la necesidad de no abrazar a su amiga en público. La abrazó con más fuerza. Cuando fuiste tras el golem y luego no volviste, tuve miedo de que te hubieras lastimado. Entonces la torre explotó y pensé que algo terrible había sucedido. Las manos de Louise que estaban tratando de empujar contra su hombro se aflojaron. Estoy bien, princesa, respondió Louise, y lentamente sintió que ella le devolvía el abrazo. Pero gracias por preocuparte por mí. Ella suena me alegre de que estés a salvo. Finalmente, se separó del abrazo, sonriendo al ver la cara avergonzada y roja de su amiga. Mientras lo hacía, vio a la pequeña criatura que era el familiar de su amiga. Abrió la boca para preguntar si también se había lastimado. Incluso si la inquietaba el hecho de que se pareciera al guardaespaldas del Papa, se suponía que era un espíritu del agua según Louise. Y por los pocos destellos que vio del enigmático guardaespaldas, estaba segura de que no era uno. Sin embargo, sus palabras murieron en su garganta cuando vio que había otra de las criaturas a su lado. 4 cuernos en lugar de 2, los mismos ojos negros que la miraban con una mirada intensa. Y una varita de alma en su espalda. Dio un paso involuntario hacia atrás al ver el arma. Ella lo dijo. Hubo una reacción inmediata de ambos. El nuevo movió su mano hacia el arma que tenía en la espalda, mientras que el familiar de Louise se colocó frente al otro en un gesto casi protector.
Apartó los ojos de los dos y preguntó Louise, ¿trató de fingir una sonrisa? ¿Tu familiar se multiplicó? Sin embargo, su amiga parecía tan confundida como ella cuando dijo que había dos de ellos a su lado. Escena. Bueno, con esa situación resuelta ahora tenemos a Fouquet bajo arresto, y la bóveda ahora está asegurada de nuevo. Osmond les dijo a los 3 estudiantes en su oficina recién remodelada, pero muy espartana. Fue un testimonio de cuánto Magic hizo la vida tan fácil, especialmente para aquellos que podían usarla. Los daños que se le habían hecho a su academia y su oficina habrían tomado semanas, si no meses, arreglarlos por medios no mágicos. Las paredes habían sido voladas en el pasillo del segundo piso, mientras que las paredes de tierra errante brotaban del techo, el suelo e incluso las paredes. El Laudes Hall tenía la mayoría de las mesas transmutadas en la gran cúpula de tierra que hubiera sido imposible de mover. Y los pocos que no lo estaban habían sido arrojados contra las paredes, hechos añicos. Luego estaba su oficina cuando llegó por primera vez. Todo allí se había quemado hasta convertirse en una patata frita, cada estante y libro dentro se había convertido en cenizas. Solo se habían salvado unos pocos, y esos eran los documentos muy importantes que había superpuesto con encantamientos más que suficientes para que la gente lo llamara paranoico. Teniendo en cuenta que incluso aquellos tenían los bordes lamidos por las llamas que habían consumido su habitación, estaba agradecido de haber tomado tal precaución. Luego, por supuesto, estaba el agujero gigante en medio de su oficina, conduciendo todo el camino hasta la bóveda. La razón por la que el ladrón había asaltado la escuela en primer lugar. Todo esto hubiera requerido una fortuna para arreglarlo y tiempo para reconstruirlo. Pero para un mago, todo lo que se necesitó fue un simple movimiento de varita, y muchos de los daños se repararon. Los muros de tierra se derrumbaron, y eso sirvieron para reparar los muros del segundo piso. El agujero había sido remendado, cubierto y luego transmutado a su material anterior. La arena se convirtió en vidrio y luego se fijó a las ventanas. Sin embargo, podría encontrar una manera de reemplazar las mesas. Eso y las lumafries que habían escapado cuando las paredes explotaron, suponiendo que no hubieran perecido en la explosión. La mayor parte de los daños causados, que habrían tardado meses en arreglarse, solo les habían llevado el resto del día. Los guardias del palacio incluso fueron amables al ayudar a deshacerse del resto de las mesas y limpiar las rocas que cubrían el patio. Eso significaba que no había daños permanentes, al menos esencialmente, y que podía hablar con los estudiantes en su oficina en lugar de una tienda de campaña en medio del patio. Después de que estabilizaron las heridas de Fouquet, la enviarán a palacio y la pondrán tras las rejas. Se volvió hacia los 3, pues 5 si contaba al familiar de los Valleregui. El recipiente del vacío que había jurado estaba muerto. Lo había guardado en la bóveda como su única forma de darle una tumba. Y aunque es posible que no podamos devolver la varita del alma a la bóveda, junto con una variedad de otros artefactos que actualmente faltan. Sus ojos se volvieron hacia el recipiente del vacío, donde la mayoría de esos artefactos se habían originado a partir de la captura de Fouquet. Lo compensa con creces. Volvió su atención a los 3 estudiantes, sonriéndole. Supongo que las felicitaciones están en orden, les hizo un gesto a todos. Después de todo, ustedes 3 fueron los que llevaron a su captura. Estoy seguro de que el palacio sería más que dispuesto a recompensarlos a ustedes 3 por sus esfuerzos. No. Kirche levantó las manos, sacudiendo la cabeza. Osmond se volvió hacia ella con una ceja levantada. ¿Pasa algo, señorita Serst? Lo siento, director Osmond, pero no estuve realmente involucrado más que solo estar allí. Giró la cabeza hacia Louise y le dirigió una mirada entre orgullo e ira. La mayor parte fue por Louise y Bach. Ella se encogió de hombros. Así que aceptar una recompensa cuando en realidad no hice nada es un poco patético. Ya veo. Señaló Osmond. Se volvió hacia los otros 2. Yo también deseo no ser recompensado. Tabitha lo interrumpió antes de que pudiera decir algo. El galiano de cabello azul lo miró a los ojos. ¿Estás seguro? Osmond preguntó. Tu dragón jugó un papel decisivo en la persecución del ladrón, ¿no? Ella sacudió su cabeza. Giró la cabeza hacia los vasos del vacío. El familiar de Louise persiguió al ladrón, sus ojos se dirigieron a dicho familiar antes de volver su atención a él. Acabo de llevarla con Sylphid. Una vez más empresarial con la cabeza. No hice mucho. Osmond parpadeó, este fue un resultado inesperado. Podía entender cómo la germana no se sentiría cómoda aceptando una recompensa cuando no hizo nada, pero era una sorpresa que Tabitha también estuviera en contra de una recompensa. Su mirada se volvió hacia el último estudiante. ¿Y qué hay de usted, señorita Valliere? La joven maga miró hacia arriba, como si la hubieran despertado de un golpe. Ella parpadeó. ¿Qué fue eso, director Osmond? Ella preguntó. Hizo un gesto a los otros 2 estudiantes.
Tus amigos expresaron sus deseos de no recibir ninguna recompensa por la captura de Fouquet, alegando que fue principalmente obra de tu familiar. Se volvió hacia ella. ¿Deseas hacer lo mismo? Louise abrió la boca pero la cerró. Ella se quedó en silencio por un momento, su atención pasó de él a su familiar a su lado. El recipiente del vacío apartó la mirada de sus parientes y se volvió hacia su maestro. Pareció relajarse cuando lo hizo, y luego se volvió hacia él. Incluso si Bag fue el que hizo la mayor parte del trabajo, un familiar es una extensión de su maestro. Ella mirando con la cabeza como tal, aceptaré cualquier crédito por sus logros, así como cualquier culpa por sus fechorías. Osmond sonrojando admirable señorita Valiere, no pudo evitar sonreír un poco aunque tiene suerte de que la mayor parte del daño hecho aquí se atribuye a Fouquet. Giró la cabeza para mirar detrás de ella, donde estaba el agujero en su oficina. O de lo contrario, es posible que tengas que pagar las reparaciones del castillo. Su rostro se puso pálido. Él se rió. Se volvió hacia los otros dos. En cuanto a ustedes dos, incluso si ustedes tres no desean ser recompensados por el palacio, al menos estarían bien con ser los invitados de honor para el baile de Frigg de mañana. Ustedes, también se incluye a la señorita Valiere. Ante sus palabras, el rostro pelirrojo se iluminó con deleite. Eso no me importaría. Ella aplaudió. Sería bueno estar en el centro de atención, bueno más de lo habitual. Tabitha solo asintió. Mientras que Louise todavía parecía pensativa por un momento, antes de asentir también. Excelente. Juntó las manos. Ahora ustedes tres probablemente deberían irse y descansar un poco, los eventos de hoy probablemente les exigieron mucho. Directora. Louise dio un paso adelante. Sí. El anciano levantó una ceja. ¿Puedo hablar contigo, en privado, después de esto? Ella preguntó. Por cómo sus ojos miraron a sus familiares, Osmond supo lo que sería. Él alardeó y ascendió. Por supuesto, señorita Valiere. Kirche parecía un poco confundida, pero se encogió de hombros y se dio la vuelta. Adiós, hasta luego. Ella salió de la habitación. Los ojos de Tabitha se volvieron hacia ella y soltó un gruñido, antes de seguir rápidamente al pelirrojo. Cuando los dos se fueron, Osmond preguntó, ¿de qué desea hablar, señorita Valiere? Primero me gustaría disculparme. Ella hizo una reverencia. En mis intentos de ayudar, fui yo quien lanzó la bola de fuego que dañó su habitación, director Osmond. Era consciente de que su familiar miraba al suelo, imitando su arco. Después de un momento, el recipiente del vacío que había estado sentado en la bóveda hizo lo mismo. Ya veo, bueno, eso explicaba cómo las llamas lograron quemar su habitación tan fácilmente. Él asentado con la cabeza. Bueno, considerando el daño que le hiciste a mi oficina, muestras un poder notable para la miró a los ojos. Maga de agua. Eso era todo, quisiera o no simplemente disculparse. O eso sí necesitaba explicarle sobre su familiar. Ella se estremeció ante sus palabras al principio. Levantó la cabeza sobre ese director Osmond, parecía un poco insegura de continuar. El Valiere respiró hondo. No creo que sea un mago de agua y que mi familiar sea un espíritu de agua. Osmond levantó una ceja y se inclinó hacia adelante. ¿Y qué la ha llevado a esta conclusión, señorita Valiere? Las habilidades de Bag que mostró hoy no están exactamente relacionadas con ningún hechizo de agua que yo sepa. Se volvió hacia ella, todavía inclinándose, familiar, y luego miró al otro recipiente del vacío y mis sospechas solo aumentaron por la aparición de. Señaló al recipiente del vacío. Eso. Llevar una varita del alma, cuando todo lo que sé sobre los espíritus del agua me dicen que no necesito un catalizador para usar su magia. Muy buena observación, Louise, afirmó Osmond. Pero ya que me estás contando todo esto, supongo que conoces a tu familiar y la verdadera especie de esa criatura. Ante la pregunta, el pequeño mago pareció callarse. Sus ojos se precipitaron de las dos pequeñas criaturas a su lado, y luego a él rápidamente. Bueno, verás al Director Osmond. Tartamudeó nerviosamente. Bug es real, cerró los ojos y apretó los dientes. Señorita Valiere, si no está segura, no tiene que decirlo. Trató de tranquilizarla. Abrió los ojos y una vez más los volvió hacia su familiar. Una vez más, su postura nerviosa se relajó y suspiró. Antes de hacerlo, ¿puede prometerme algo, director Osmond? Ella preguntó. Cuando él se acercó con la cabeza, ella continuó, lo que podría decirte podría ver no, es una blasfemia. Pero siento que debería decírtelo. Osmond permaneció en silencio, simplemente esperando su explicación. Se tragó los nervios. Bueno, primero convoqué a Bag, me habló en mi mente. Me preguntó quién era yo, y luego. Ella lo miró a los ojos. Se llamaba a sí mismo, un ser nacido de Dios y el vacío. Bajó la cabeza. Después de eso, Bag dijo que yo era igual.
Decía que yo también era una criatura del vacío. Hubo un momento de silencio mientras terminaba su explicación. Ninguno de los dos habló. Louise simplemente mantuvo su mirada en el suelo debajo de ella, mientras él mismo la miraba con una neutral. Una sonrisa creció en su rostro. Bueno, eso es algo muy interesante para decir, señorita Valiere. Asintió con la cabeza y, de hecho, es algo muy blasfemo afirmar que tu familiar no solo está hecho del quinto elemento del vacío perdido hace mucho tiempo, sino también decir que eres un usuario de dicho elemento por asociación. Su tono se volvió oscuro. Tal afirmación puede ser muy peligrosa si se le dice a la persona equivocada. Esperaba una reacción, que ella se retractara de sus palabras. Pero no lo hizo. En lugar de eso, levantó la cabeza y lo miró con resolución. Entiendo eso, director Osmond, pero después de hoy y de ver a mi familiar hacer tales actos, no podía simplemente esconderme detrás de la ilusión de que era solo un espíritu de agua. Dio un paso adelante. Necesitaba saber si era algo más, y lo único que sabía al respecto era lo que dijo cuando lo convoqué por primera vez. La sonrisa de Osmond creció. Bueno, por suerte para usted, señorita Valiere, tiene toda la razón. Louise parpadeó, ¿eh? El anciano se puso de pie y caminó alrededor de su mesa. Aunque no estoy seguro de que haya nacido de Dios, su afirmación de que está hecha de vacío es correcta. Se detuvo frente al recipiente del vacío que había guardado en la bóveda. El día después de que convocaste a tu familiar, el profesor Colbert trajo un libro que detallaba que era tu familiar. El anciano miró hacia abajo y sonriendo cariñosamente al recipiente del vacío que le había salvado la vida. Se llaman recipientes del vacío, y dentro de sus caparazones está el vacío mismo. Levantó la cabeza y lo miró con un par de cuencas vacías. Se volvió hacia Valiere y se acercó con la cabeza ante su mirada sorprendida. Y sí, señorita Valiere, por extensión, eso significa que usted es un mago del vacío. Dio un paso atrás cuando sus ojos se abrieron aún más. Una mano fue a su pecho cuando su respiración de repente se aceleró. ¿Soy un mago del vacío? Ella dijo con incredulidad. Exactamente, afirmó. Inicialmente quería mantener este asunto en secreto. Afirmar que el estudiante es un usuario del quinto elemento perdido hace mucho tiempo puede tener efectos adversos. Negó con la cabeza. Pero ya que viniste y preguntaste, siento que debería saber la verdad. Pero, señorita Valiere, debo advertirle. Su tono se volvió serio. Ten mucho cuidado con quien le cuentes esta información. En el mejor de los casos, la gente no te creería. Sin embargo, en el peor de los casos, puedes y querrás que aquellos que deseen usar tus habilidades para sí mismos. Sus ojos se entrecerraron. Fulgor o matarte. Louise solo pudo asentir. Bien, sonriendo. Bueno, espero que estés satisfecho con la respuesta que recibiste. Louise hizo una pausa, finalmente calmándose. La mano junto a su pecho se presiona en un puño. Sí, lo estaba. Hizo una reverencia. Gracias, director Osmond. Cuando se volvió para irse, el recipiente del vacío que era su familiar la siguió, al igual que el que le había salvado la vida. Espere un momento, señorita Valiere, la llamó antes de que pudiera irse. ¿Puedo hablar contigo con el recipiente del vacío? Preguntó. ¿Quieres hablar con Buck? Preguntó, volviéndose hacia su familiar. No, negó con la cabeza. Solo quiero hablar con el que tiene tu familiar. El recipiente del vacío de 4 cuernos se volvió hacia él. Agachándose para estar más cerca en altura, Osmond lo miró en sus ojos vacíos. ¿Te acuerdas de mi pequeño? De hace 30 años, cuando me salvaste la vida. No reaccionó. Todo lo que hizo fue simplemente mirarlo. No lo creo, negó con la cabeza. Bueno, incluso si no lo sabes, todavía recuerdo lo que has hecho hasta el día de hoy. Así que permíteme decirte, gracias por salvarme la vida. El recipiente de 4 cuernos lo miró por un momento y luego ascendió. Osmond sonrió. Escena. Más tarde esa noche, Louise estaba en su habitación. Su familiar y su nuevo hermano estaban sentados frente a ella. Los tres estaban sentados en su cama. Extendió la mano y agarró el brazo de su familiar. Buck, tenemos que hablar. Escena. Lorenzo. Sí, princesa. La propiedad del conde Amar está cerca, ¿verdad? Yuemem, el mensajero. Sí, él. Debería ser princesa. Bien. Haz los preparativos para ir allí cuando descansemos por la noche. ¿Princesa? Necesito enviar un mensaje a alguien. Capítulo 18. ¿Quieres hablar? Sí, Louise se acercó a la pregunta de su familiar. Giró la cabeza hacia el otro destinatario del vacío que estaba sentado en su cama y extendió la otra mano hacia él. Miró su mano por un momento, solo agarrándola cuando ella tosió y movió la cabeza hacia ella.
Ella ascendió de nuevo y luego volvió su atención a su familiar. Me doy cuenta de que, después de aproximadamente una semana, realmente no sé nada sobre ti. Ella admitió, a pesar de que se supone que somos compañeros de por vida como familiar y maje, ni siquiera sé lo que eras hasta hoy. Ella negó con la cabeza pues ya no, a partir de hoy quiero entenderte. Hizo una pausa y se habría rascado la nuca si tuviera las manos libres. Bueno, por lo que puedo entender. De esta manera, al menos puedo saber quién es mi familiar, se volvió hacia el otro recipiente del vacío. Sí es nuevo. Amigo. Inclinó la cabeza. ¿Desea comprendernos? Una, nueva, voz sonó en su cabeza, al principio simplemente puso que era Bach. Sonaba igual, en el sentido de que no tenía voz real y se sentía como si las mismas palabras estuvieran impresas en su cabeza para entenderlas. Pero a pesar de que el sonido silencioso era el mismo, no pudo evitar sentir que esta nueva voz era solo, menor que la de su familiar. ¿Eras tú? Le preguntó al otro ocupante en su habitación. Enderezó la cabeza y luego asintió. Ella suena me alegra saber que tú también puedes hablar. Para entender nuestras palabras. Eres una criatura del vacío. Una vez más, Louise asintió con la cabeza supongo que lo soy. Dando menos atención a los otros recipientes del vacío, miró a los dos. Bach encontró su mirada y preguntó. ¿Qué deseas saber? Escena. Bueno, para empezar, ¿qué eres? Somos vasijas. El Umafri voló sin pensar dentro de su linterna. El brillo de su cuerpo iluminó una buena parte de la habitación, que incluía las páginas de los muchos libros esparcidos sobre la mesa y el hombre calvo. Jean Colbert estaba mirando un par de libros, sus ojos se movían de un libro a otro mientras sus cejas se fruncían aún más mientras leía los dos libros. A su izquierda estaba el libro Auden Bastary que había leído cuando la joven Louise invocó a su familiar. A su derecha había otro libro, La leyenda del vacío. Detalles sobre lo que sabían sobre el fundador Brimir y sus propios familiares. Este último no tenía nada nuevo en su conocimiento. Brimir tenía 4 familiares, cada uno mejorado con las runas que les otorgaban poder. Gandalf, la mano izquierda de Dios. Se dice que pueden dominar cualquier arma que puedan tener en sus manos y que protegerían a su maestro mientras lanzan sus hechizos. Gwyndalf, la mano derecha de Dios. Un familiar que podía doblar la voluntad de cualquier criatura a su antojo, siempre y cuando no fueran humanos o una raza similar. Miosnitnion, la mente de Dios. Se dice que puede usar cualquier tipo de artefacto mágico, dirían algunos que contrarrestan al Gandalf. Y por último el Yggdrasil, el corazón de Dios. Un familiar con casi ningún conocimiento de sus habilidades. Como no podía sacar nada nuevo de sus libros, tuvo que recurrir a los primeros como lo había hecho antes. Al principio fue la curiosidad lo que lo llevó a buscar a la criatura, pero después de haberle revelado la naturaleza de la criatura al director, pensó que podía dejarla atrás. Desafortunadamente, los eventos de hoy habían demostrado que estaba equivocado y lo hicieron reconsiderar su evaluación inicial del familiar. Era una amenaza mucho mayor de lo que había asumido. Sí, pensó que una criatura que era igual a la que mató a un dragón sería peligrosa. Pero una cosa es simplemente escuchar un relato de un amigo. Otra cosa era ver las consecuencias de su destreza mágica directamente. Así que estaba de vuelta en la biblioteca. Mirando cualquier libro que pudiera hablar sobre estos recipientes vacíos o darle más información sobre los familiares de un mago vacío. El único problema era que lo que obtenía de los libros no tenía ningún sentido. No, eso es lo que dijo el director Osmond sobre lo que eras. La última vez que escuché a los demás, dijeron que eras un espíritu de agua. Te pregunto, ¿qué eres? Somos barcos. Desde el principio, leer un libro escrito por una raza que odiaba la tuya fue una experiencia desagradable para el mago de fuego. Incluso si no mencionaba directamente nada sobre ellos, era incómodo sostener un libro que fue escrito por un grupo que podría, y lo hizo, masacrar a los de su especie por cientos. A pesar de eso, los libros en sí tenían información valiosa sobre el familiar. Era difícil tragar para ser honesto. Espera, ¿así que en realidad te llaman Dasos? ¿No es otra etiqueta en la que nos equivocamos? ¿Realmente se supone que eres Dasos Fodovol? Correcto. Nuestros cuerpos están hechos del vacío mismo, mientras que nuestras conchas son dadas por los seres superiores. El vacío era un elemento sagrado, a lo largo de toda la historia humana solo un mago podía utilizar el vacío. Brimir mismo. Era poderoso, un elemento que podía triunfar sobre todos los demás. El fuego sería extinguido por hechizos del vacío, el agua se aquietaría, el aire se estancaría y la tierra quedaría estéril. Por eso algunos lo llamaban el profeta de la magia, por eso se le consideraba un mandato de los dioses. ¿Seres superiores?
¿Quieres decir como él, nacido de Dios, que dijiste antes? Sí. Sin embargo, los mismos elfos parecen tratar a los recipientes como una creación hecha para domesticar el elemento como si fuera cualquier otro elemento. Un atributo que tenían los vasos del vacío era una voluntad indomable, un caparazón maleable y la conexión con el vacío incluso cuando estaban separados de la fuente. Y lo más importante, lealtad total a su creador. Los recipientes no nacen, murmuró Jan. Son creados. Un pensamiento enloquecedor, que se podría crear un golem o un caparazón mágico que pudiera contener el quinto elemento. Nuestro cuerpo es subproducto de dos seres superiores. Las conchas de los vasos están formadas por el poder de dos espíritus, ambos se creen que se han perdido en este mundo. Eso disuadió un poco su miedo, sabiendo que había menos posibilidades de que se hicieran más de estos en el futuro. Pero luego había otra palabra que lo intrigaba, que los caparazones fueron hechos por dos espíritus, los niños hechos por los mismos espíritus en lugar de los usuarios era un concepto nuevo para él. La Dama Blanca. Jan siguió leyendo. La maleabilidad del caparazón fue otorgada por la raíz blanca, un espíritu que podía cambiar de forma y fusionarse con cualquier magia que pudiera encontrar. Esta maleabilidad es lo que permite que los recipientes resistan el vacío, para no ser abrumados por la magia retorcida que descansa dentro de este elemento. Para poder cambiar de forma y usar habilidades que no son propias, esto permite que los recipientes utilicen magia si se les presenta el conocimiento, siempre y cuando no se oponga al elemento actual de sus cuerpos. Es lo que les permite cambiar medallones sin ningún mal cambio, mientras que cambiar incluso el más débil de los medallones dañaría a uno mismo. Bueno, eso era preocupante. Y el rey palidece. La voluntad indomable de Cell, la que le permite seguir actuando incluso en el dolor y la angustia, es dada por otro espíritu. El POW Aram, un espíritu que puede regalar la previsión si se contacta y permite eliminar y resistir la magia que alteraría la mente. Esto permite que los recipientes del vacío resistan los efectos mentales del vacío, lo que los obligaría a cazar y matar cualquier cosa que no sea suya. Mientras que, al mismo tiempo, los recipientes del vacío no serán disuadidos por repetidos fracasos y dificultades. La voluntad indomable que les ha otorgado el POW Aram significa que los recipientes del vacío no temen las heridas ni la muerte. Si ve que otro es asesinado, no vacilaría y no se vería afectado. Combinado con la naturaleza indiferente del vacío por todo lo demás que no es suyo, esto hace que los recipientes no puedan ser vencidos a través de momentos psicológicos. Jan arqueó una ceja. ¿Vermis pálido? Estos dos seres superiores son los que nos engendraron los recipientes. El POW Aram y la raíz blanca, estos dos espíritus una vez vivieron dentro de la tierra. Pero desde entonces han desaparecido hace 6000 años. Otra baja que Brimir y el vacío trajeron a esta tierra. Escena. Espera, Louise interrumpió su explicación. Miró a los dos con incredulidad. ¿Acabas de decir Pelken?, preguntó, poniendo énfasis en la última palabra. Ambos recipientes se asintieron. ¿Louise parpadeó como, gobernante de un rey del reino? Preguntó de nuevo, con los ojos muy abiertos. Ellos asintieron. Ella se inclinó hacia adelante, su voz se elevó más alto en el tono como si estuviera casada con una reina. ¿Rey? Bag inclinó la cabeza, mientras su hermano asentía. Su desesperación alcanzó su punto máximo, como en produce príncipe y princesa. ¿Rey? ¿Hay otro significado para la palabra rey? Louise se volvió hacia su familiar con una mirada, abrió la boca para replicar pero no encontró nada. Ella sospechó buen punto. Pero aún así, una sonrisa inquieta se extendió por su rostro mientras miraba a los dos. ¿No me dijiste que ustedes dos eran miembros de la realeza? Ella se rió, una que sonó incómoda y nerviosa incluso para ella. Convoqué a un príncipe de un reino. Su frente inmediatamente se humedeció con sudor. Oh fundador, robé un príncipe. Los dos recipientes del vacío se miraron y luego la miraron. No somos la realidad. Miró a los dos. Bag y su hermano negaron con la cabeza. No somos príncipe. Los buques no fueron hechos para ser el heredero del reino. ¿No lo hijo? Ella preguntó. Su nerviosismo se convirtió en confusión. Pero tu papá es el rey pálido, ¿no es así? Ellos asintieron. Entonces, si no estaba haciendo un heredero a su trono, ¿por qué tuvo más de un hijo? Ella cuestionó. Para crear el caballero perfecto, para luchar contra un antiguo enemigo. Escena. Los buques fueron hechos para un solo propósito. Nuestras conchas y cuerpos creados para ser el enemigo perfecto para lo que el pálido rey quería luchar. El mensajero agarró las riendas de su caballo mientras corría. Sus ojos se centraron en la finca en la distancia. La bolsa de mensajero que colgaba de su cintura estaba sujeta con fuerza por un cinturón, el contenido dentro se mantenía a salvo de los elementos.
Pero el rey pálido requería un recipiente que fuera puro. Cuando llegó a las puertas, empujó de su caballo para que se detuviera. Los guardias junto a las puertas empuñaron sus armas con fuerza mientras se acercaba. Desmontó su caballo, sujetando las riendas mientras se acercaba a ellos. Cuando lo detuvieron, buscó en la bolsa a su lado y sacó un pergamino. Vengo con un mensaje de la princesa. Él les informó, mostrando el sello en el rollo. Ambos abrieron los ojos como platos, se miraron y con un movimiento de cabeza, uno de ellos se dirigió hacia el camino. Y uno fue elegido, un vaso que era puro por lo cual fue seleccionado para ser el que luchara por el amor del reino. El conde Matt era un hombre bien vestido, como era de esperar no solo de un noble, sino también de uno de los empleados del propio palacio. Se comportaba con confianza, se aseguraba de que su apariencia fuera inmaculada. De cierto modo, algunas personas incluso podrían llamarlo arrogante. El conde Matt observó cómo el joven entraba en su propiedad. Una vez que estuvo cerca, cayó de rodillas en una reverencia y luego le tendió dos objetos. Uno era un pergamino que llevaba el sello del palacio, el otro era un sobre. Traigo un mensaje de la princesa, le dijo el mensajero, para ser entregado al mensajero de palacio a toda prisa. Matt agarró a los dos y se acercó con la cabeza al mensajero. ¿Cuál era su nombre? En su estudio, Matt terminó de leer el mensaje del pergamino y miró el sobre que tenía en la otra mano. Sus cejas se fruncieron mientras agitaba su varita. Inmediatamente, una pila entera de papeles voló a su escritorio, y con otro movimiento, la pluma y el tintero quedaron al lado. Volví a mirar el pergamino como para asegurarse de que lo había leído bien. Cuando el contenido no cambió, todo lo que pudo hacer fue encogerse de hombros. Se escribieron los suministros que necesitaban para el viaje, así como la cantidad de oro para cualquier gasto. Los preparativos para el carruaje eran los siguientes, no había razón para presentarse para enviar un mensaje en un carruaje sucio. Luego estaban los caballos, los guardias que debían traer. El mensajero escrito todos los preparativos que se le ocurrieron para un viaje como este. Cuando terminó, llamó a una criada. Sonrió cuando la dócil doncella entró en su estudio, en cualquier otro día podría haberse divertido un poco antes de enviarla a sus deberes. Pero de hoy desafortunadamente no fue cualquier otro día. Recogió la pila de papeles y se la entregó. Toma, la sirvienta parecía más que un poco sorprendida. Cuando ella no se fue, el conde Matt se cruzó de brazos. Bueno, date prisa, sal y reparte estos. Y asegúrate de dárselos a las personas adecuadas. Miró hacia abajo a la pila de papeles y luego miró hacia arriba a ¿te vas de viaje? El noble ascendió. Desafortunadamente, el debe llama, por lo que es posible que me haya ido de la propiedad por un tiempo. Se aleja de su escritorio y se dirige al estante de libros al costado de la habitación. Espero que tú y los demás puedan encargarse de este lugar solos. Por supuesto, conde Matt. Sonrió satisfecho al escuchar la respuesta entusiasta. Siempre lo hacía feliz escuchándolos tan emocionados de trabajar. ¿A dónde irás? Sacó el libro del estante de libros, incluso si fuera mañana podría leer sobre las costumbres menos hacer el ridículo a sí mismo ya Tristán. Se volvió hacia ella y sonriendo Romalia. El caballero hueco. Escena. Louise dejó escapar un «oh», asentándose con la cabeza. Así que tu padre, este rey pálido, ¿no estaba buscando herederos para su reino con los lazos? Ambos negaron con la cabeza. Un rey guerrero, murmuró Louise en voz baja. Está bien, tal vez ella no estaba en demasiados problemas. Si un rey estuviera dispuesto a tener hijos y no les dejara tener ningún tipo de herencia de su línea de sangre, solo ganándolos a través de esfuerzos rigurosos, no les importaría si faltaban 2 de cada 3 de sus hijos. Con un poco de suerte. Después de eso, un pensamiento vino a su mente. Volviéndose hacia Buck, preguntó, ¿alguno de ustedes es Hollow Knight? El hermano negó con la cabeza, mientras que Buck no parecía reaccionar. No fuimos elegidos para ser The Hollow Knight. Ella dejó escapar un suspiro de alivio gracias a Dios. Se recostó en su cama, todavía sosteniendo a su familiar y su hermana. Ninguno de los dos dijo nada. Al menos hasta que Louise se sentó de nuevo. Pero, ¿estás seguro? Ambos la miraron. Quiero decir, su rostro se sonrojó ligeramente de vergüenza. ¿Tienes otros hermanos? ¿Al igual que alguien de la realeza? De esa manera, si se encontrara con más de ellos, no los ofendería accidentalmente. No, sí. Los dos destinatarios se miraron ante su respuesta simultáneamente. Después de un momento, el hermano inclinó la cabeza y se alejó de Buck. El insecto siguió. Hay otro hermano que sería realeza. Oh. Luisa levantó una ceja. ¿Hay más recipientes? Buck le golpeó la cabeza. Ella no es un buque. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luisa. Su padre es el rey pálido,
pero tiene una madre diferente. Ella nació de Dios y de la bestia, y no tiene vacío dentro de ella. Ante eso, Louise no pudo evitar reírse. Parecía que incluso los reyes guerreros o simplemente los reyes regulares, todos compartían la misma libido de los hombres. Debería haber esperado eso, negó con la cabeza. ¿Dijiste que nació de Dios y bestia? Bag asiente con la cabeza. El rey pálido de Oyou-Nest y la bestia de Deep-Nest entraron en una alianza. Con la condición de que el rey pálido proporcione un heredero a Deep-Nest. Louise se preguntó con la explicación, era raro que el macho fuera utilizado como moneda de cambio para ganar alianza. Pero considerando lo raro que era Bag y su hermano, ¿tal vez el rey no era simplemente diferente? Entonces, ¿cuál es su nombre?, preguntó Luisa. Durante un rato, Bag pareció guardar silencio. Miró las sábanas de la cama por un rato, sin decir una palabra. Abispón. La princesa del más profundo. Media hermana puede ser, pero no obstante es hermana. Una vez más, el hermano se volvió hacia Bag, solo para alejarse una vez más cuando Bag encontró su mirada. Louise se estremeció ante el nombre, sabiendo lo peligrosos que eran esos malvados insectos. Un nombre apropiado para un hijo de alguien que tenía el epíteto de bestia. Sacudió la cabeza, despejándola de pensamientos sobre insectos. Su enfoque se volvió a su familiar y por un momento, sintió una punzada de culpa. Bag rara vez mostraba algún tipo de emoción, además de la curiosidad. Entonces, la pausa antes de que dijera el relato de su media hermana fue el único indicio de que no era solo una caparazón sin emociones. Oye, Louise los llamó a ambos. ¿Cómo se llaman? Bag la miró. Mi nombre es Bug, ¿no? No, hizo una pausa para mirar hacia otro lado. Quiero decir técnicamente. Ella negó con la cabeza, eso no es lo que quise decir. Bag fue el nombre que te di después de que te convoqué, y solo te di ese nombre porque no ayudarías a elegir uno para ti. El insecto inclina la cabeza. Pero ese fue el nombre que te di. Ella sonó ¿cuál fue el nombre que te dio tu padre? Embarcaciones descartadas sin nombre. El hermano respondió en lugar de Bag. Se giró hacia ella ¿qué quieres decir? La miró fijamente. No tenemos nombre, al igual que todos los demás recipientes que no fueron elegidos para ser The Hollow Knight. Louise se encontró sin palabras. ¿No les dieron nombres? Error. El Oriwa pálido solo quería un recipiente para ser el caballero hueco. Sus ojos se abrieron ante las palabras. Error continuado. Los otros que no pudieron cumplir con los criterios de un vaso puro vacío, se quedaron atrás. La miró. Nosotros incluidos. Le tomó un momento asimilar las palabras, y si sus comunicaciones con su familiar no implicaron un contacto directo, lo habría dejado ir. Tío, ¿tu F apretó los dientes mientras trataba de forzar las palabras ¿tu F padre acaba de abandonarte? ¿Se inclinó más cerca J solo porque no naciste puro y vacío? El hermano asintió. Después de numerosos intentos, solo The Hollow Knight tenía el vacío que quería el rey pálido. Una combinación perfecta de Dios y el vacío. Arror se volvió hacia su familiar. No te dejé terminar, pero me dijiste que tus caparazones están hechos de este rey pálido y dama blanca, ¿verdad? Así lo hizo. Louise tragó saliva e hizo su pregunta entonces, ¿cómo sigue tu cuerpo de Boyd? Los huéspedes del rey pálido y la dama blanca son caídos al abismo. Allí nacen, mueren y luego se convierten en recipientes que pueden contener el vacío en su interior. Su respiración se duplicó Bag, su agarre en la mano de su familiar se presionó ¿sé cuántos? Inclinó la cabeza. ¿Cuántos de tus hermanos fueron arrojados al abismo? Demasiados para contar. Los cascares de los que no pudieron convertirse en vasos se mezclan con los que murieron tratando de escapar. Solo adivino. Bag la miró, luego miró las sábanas. Y luego sacudió la cabeza. No sé, demasiados para contar. Se giró hacia el hermano, tienes que saberlo. Negó con la cabeza. Demasiado contar. Pero fueron muchos. Louise tragó saliva 10. Bag le golpeó la cabeza. Más. ¿Un centenario? Más. ¿Cientos? Más. ¿Millas? Ninguno de los dos habló. Ellos asintieron. El corazón de Louise martilleaba en su pecho. ¿Cómo? Ella preguntó, ¿cómo pudo tu padre matar a tantos de sus hijos? Bag la miró a los ojos. Sin costo demasiado grande. Pero ellos eran sus hijos. Louise les gritó y sus hermanos y hermanas. Ambos se miraron las manos mientras él casi aplastaba las manos de ella. ¿Cómo pudo tu padre simplemente, su voz se apagó, cómo pudo tu padre hacerle algo así a sus hijos? El hermano respondió.
El rey pálido quería una embarcación para luchar contra un antiguo enemigo. Louise cerró los ojos. Eso no significa que debería haber hecho tal cosa. Buck continuó su respuesta, sin hacer caso de sus palabras. Un buque sin mente para pensar. Sin voluntad de romper. Sin voz para llamar al sufrimiento. Luisa se quedó en silencio. Solo el caballero hueco tenía esas cualidades. Y era el único buque a ser nombrado, y permitido salir del abismo. Y los buques que no fueron descartados y olvidados. Las palabras se cortaron cuando los abrazó, no le importaban los cuernos que le pinchaban el hombro o la dura textura de sus cráneos. Los se acercaron más a ella, sosteniéndolos contra su cuerpo. No más, susurró ella. No tienes que decirlo más. Pasó el tiempo mientras abrazaba a su familiar y hermano, ninguno de ellos dijo una palabra. Ninguno de ustedes es menor porque no fueron elegidos, murmuró. Ambos merecen vivir, tanto como ese Halonar hermano tuyo. Su abrazo se hizo más fuerte. Ustedes dos y cualquier otro recipiente merecen vivir, sin importar lo que desee su rey pálido. Se separó de su abrazo y miró a Buck. Tú eres Buck. Dijo con firmeza, tú eres el familiar de Louise François Leblanc de la Valliere. Su voz temblaba. Mi familiar haciendo mapas, salpicando agua. Se volvió hacia el hermano. ¿Y tú? Hizo una pausa, justo ahora dándose cuenta de que no tenía nombre. Esperaba sus palabras. Eres Sib, le dijo. Eres el compañero de mi familiar. De ahora en adelante, ninguno de ustedes será el recipiente descartado de un rey pálido. Ella les dijo a ambos, de ahora en adelante, ambos son los recipientes de Louise François. Su mirada se volvió intensa mientras sostenía a los dos frente a ella. Y juro por mi nombre como Valliere, que no te abandonaré a ti ni a ningún otro recipiente que encuentre en el futuro. ¿Está claro? Buck y Sib se miraron y asintieron. Bien, ella sonoro y empujó a ellos en otro abrazo. Capítulo 19. Ella estaba caminando por un viejo camino. La hierba estaba cubierta de maleza y le llegaba hasta las rodillas. Las enredaderas sobre su cabeza también llegaban lo suficientemente lejos, que golpeaban su pecho cada vez que pasaba por una. ¿Dónde estaba ella? Ella realmente no lo sabía. Todo lo que sabía era que estaba siguiendo un tirón al final del camino que estaba tomando. La estaba guiando hacia adelante. Ella paró. El tirón de arrepentimiento se volvió más débil. Estaba allí, pero mucho más débil de lo que era en un segundo. Ella siguió la fuente más débil. Algo brilló frente a ella. Se acercó a ella. Escena. Louise abrió los ojos y de inmediato siguió un bostezo. Se chasqueó los labios mientras su visión borrosa miraba hacia el techo. Parpadeó un par de veces y dejó escapar un gemido bajo ante la perspectiva de levantarse de la cama. Rodando a su lado, la niña se sacudió en el lugar cuando vio algo en su cama. Un par de cuencas vacías la miraban sin vida. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba mirando a los ojos de Sib y se relajó. Ella suspiró y miró fijamente la cuenca del ojo del recipiente. Ella parpadeó, y luego volteó hacia el otro lado. Esperando continuar con su sueño. Solo para una vez más sacudirse en su lugar con otro par de cuencas de ojos vacías, esta vez pertenecientes a su familiar. Louise miró con los ojos muy abiertos a su familiar mientras esperaba que su corazón dejara de intentar salirse de su pecho. Después de un par de momentos más, se había calmado. Con el sueño fuera de ella, Louise suspiró y se sentó. Se quedó mirando su armario con una media mirada molesta. Volteando la cabeza vio que el sol ya estaba alto, no lo suficientemente alto como para llegar tarde al desayuno. Pero si tomaba otra siesta definitivamente la extrañaría. Ella gimió y se preparó mentalmente para levantarse. Con el sonido de su boca, ambos recipientes en su cama se despertaron. Ambos se levantaron de sus costados y se pusieron de pie casi inmediatamente. Ambos estaban de pie a sus lados y, como de costumbre, la miraban fijamente. Vasos de la mañana, ella dijo con una sonrisa. Sib saltó de su cama y comenzó a caminar por su habitación. Alcanzó la varita del alma en su espalda cuando se acercó a su armario. «Oye», gritó ella. Soltó su agarre y se volvió hacia ella. «No», dijo. «No estropees mis cosas con la varita del alma». Se volvió hacia Buck. «Ya sé lo que Buck puede hacer por sí solo», miró a Sib. «Así que no quiero ver lo que puedes hacer con una So-One». Sacó la varita y la miró, antes de guardarla detrás de su espalda. Y se alejó del armario. Ella suspiró y se sonrojó mientras exploraba su habitación. Volviéndose hacia su familiar, Buck todavía estaba a su lado mirándola. Le dio una palmadita en la cabeza. «¿Dormiste bien?» No reaccionó. Ella puso los ojos en blanco y tocó su estómago. «¿Tuviste un buen sueño?» Los buques no requieren sueño.
Su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. ¿Es eso una cosa de recipiente, o es una cosa de qué se debe esperar de un recipiente puro? Ella preguntó. Bag inclinó la cabeza hacia arriba por un momento, antes de mirar hacia abajo. No estoy seguro. Ella sonriente y luego inclinó su cuerpo para poder ver el pajar que había estado junto a su cama durante la última semana. La vista de los montones de paja le retorció el estómago con culpa, y miró a su familiar y lo miró a los ojos. Les conseguiré una cama a ustedes dos. El sonido de un choque la hizo volverse hacia su estudio y se quedó boquiabierta cuando vio que Sib había tirado los libros encima. Como si la sintiera, Sib se volvió hacia ella. Apreté los dientes. «¿O un colchón?». Saltó de la cama, apuntando al recipiente de 4 cuernos. «No derribes mis cosas». Escena. Bag observó la mirada conflictiva en el rostro de su maestro. Ella estaba mirando dentro del salón que había estado 3 veces, como mucho, antes de volver a mirarlo a él y a su hermano. Ustedes dos pueden manejar quedarse afuera. Su mirada preocupada estaba más enfocada al lado de él, en su hermano si tenía que adivinar, antes de volverse hacia él con la misma cantidad de preocupación. ¿Verdad? Bag inclinó la cabeza ante la extraña pregunta. Le había parecido bien quedarse afuera durante los últimos días, ¿por qué estaba preocupada ahora? Sin embargo, ante su mirada, Bag simplemente ascendió. Algo que su hermano imitó después de verlo. Está bien. Louise dio un par de pasos hacia atrás, todavía frente a ellos. Asegúrate de no alejarte demasiado, ¿de acuerdo? Ella advirtió. Así lo afirmaron de nuevo. Se apartó de ellos y entró. Bag se alejó de la puerta, pasó junto a algunos de los otros estudiantes que también estaban entrando, dirigiéndose hacia su lugar habitual mientras esperaba a su maestro. Su hermano rápidamente lo siguió. Bag llegó a su lugar habitual para esperar a su maestro mientras comía. Algunas de las bestias que esperaban con él ya estaban allí, dando vueltas. El topo, verde como lo llamaban, se estremeció al verlo. Rápidamente se metió bajo tierra, y por cómo se desplazó la tierra, salió corriendo, o cavando, como de costumbre. Bag se sentó contra la pared como siempre lo hacía. En el momento justo, una de las bestias, la alada que había tomado una de las púas en su segundo día aquí, se posó sobre su cabeza. Inclinó su cuerpo hacia adelante y miró fijamente las cuencas de sus ojos con su propio par de ojos grandes. «Jo». Sonaba mientras lo miraba fijamente. Bag no respondió y simplemente se sentó contra la pared. Su hermano se detuvo frente a él y miró a la bestia sobre su cabeza. La bestia apartó la mirada de Bag y vio a su hermano. Sus alas aletearon mientras se movía para cambiar de posición. Solo para alejarse con un graznido cuando su hermano sacó rápidamente su clavo y lo balanceó cuando se acercó. Se mantuvo fuera de su rango inmediato, sus alas lo mantuvieron a flote mientras miraba a su hermano. Volvió a graznar cuando su hermano saltó de su lugar y trató de sacarlo del cielo. La bestia rápidamente se fue volando. La mirada de Bag lo siguió mientras tomaba una nueva posición en la linterna del segundo piso. Su hermano se acercó a la pared y miró a la bestia. Saltó, golpeando la lámpara de cristal con su clavo, pero no pudo alcanzar a la bestia. El Umafli, ahora liberado de su confinamiento, rápidamente se fue volando. La bestia graznó e hizo además de salir volando, pero se contuvo cuando el clavo no pudo alcanzarla. Aterrizando en el suelo, Sib miró hacia arriba por unos momentos más antes de que se alejara. Bag siguió a su hermano mientras caminaba entre las otras bestias. Los que no estaban dormidos se alejaron del recipiente, mientras que los más grandes simplemente observaron mientras pasaba junto a ellos. Se detuvo junto a una de las bestias. Uno de 4 patas con una caparazón gris que cubría su cuerpo. Lentamente giró su cabeza para encarar el destinatario. Cuando levantó la uña, casi instantáneamente se retrajo en su caparazón. El clavo rebotó contra el caparazón, el sonido del clavo golpeando el metal llegó a Bag. El recipiente observará cómo su hermano continuaba golpeando el caparazón unas cuantas veces más. El clavo no deja marcas duraderas en el caparazón. Después del 10º golpe, el destinatario se detuvo y se alejó, lo que provocó que la bestia saliera de su caparazón para mirar a su forma en retirada. Casi en respuesta, el destinatario de repente giró en el lugar y golpeó con su clavo. Solo para fallar cuando la bestia se retractó con la misma rapidez. El destinatario miró por un momento más, antes de alejarse. La bestia volvió a salir de su caparazón para mirar al destinatario. Con esa pequeña exhibición, las otras bestias fueron proactivas para apartarse del camino del recipiente. Solo los realmente grandes se mantuvieron firmes, especialmente cuando se acercó a uno y sacó su uña con el signo revelador de un desafío. La bestia simplemente se deslizó. Devolvió el clavo a su espalda y siguió caminando. Hasta que el hermano finalmente se detuvo frente a Bag. Los dos recipientes se miraron el uno al otro por unos momentos.
Zip sacó su clavo y lo apuntó hacia un lado. Se ha producido un error. Inmediatamente, todas las demás bestias a su alrededor dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Se volvió hacia ellos e inmediatamente se alejaron de ellos. Su hermano salió disparado de su lugar, su capa se extendía muy por detrás de él. Sus ojos negros se clavaron en los de Buck mientras retiraba su uña. El cuerpo de Buck se movió y se precipitó a través de su hermano. Escuchó al clavo rebotar contra la pared de piedra contra la que se había estado apoyando. Buck giró sobre sus pies, su brazo extendido como lo hizo, y golpeó. Zip saltó en el aire, impidiendo el brazo que se había extendido hacia adelante como una aguja, antes de detenerse cuando tocaba la pared. La punta perforando la piedra. Llevó su clavo sobre su cabeza y descendió en un arco de un cuarto de círculo. Buck dio un paso atrás, la punta del clavo apenas tocó su cráneo antes de golpear el suelo. El recipiente tiró del brazo hacia atrás, y su brazo se retrajo, retrocediendo hacia él. Zip apenas tuvo tiempo de recuperarse de su aterrizaje antes de que se lanzara hacia adelante. Miró hacia el objeto negro que perforaba su cuerpo. Levantó la cabeza para mirarlo, antes de caer sobre sus manos y rodillas cuando el resto del brazo pasó a través de su cuerpo. El brazo de Buck volvió a su longitud normal, el apéndice negro volvió a su tamaño de muñón. Miró hacia abajo mientras su hermano se empujaba hacia atrás para ponerse de pie. Los dos se miraron por unos momentos. Zip devolvió su clavo a su espalda. Ante esa acción, las otras bestias se relajaron. Miraron a su alrededor, antes de enfocarse en los dos. Ambos destinatarios caminaron de regreso a la pared. Buck tomó su lugar contra la pared. Zip caminó hacia la bestia con el caparazón duro. Retrajo su cabeza, más rápido y con una mirada temerosa en sus ojos esta vez. El sonido de Nal contra su caparazón resonó en el patio. A bastante distancia del grupo, la cabeza del topo se levantó del suelo y sus ojos marrones se clavaron en Buck. El resto de las bestias a su alrededor se alejaron con mucho cuidado. La única excepción fue un caracol de aspecto extraño, del tamaño de un Momothra lantern, que se dirigía lentamente hacia el destinatario. No tenía brazos ni piernas, sus ojos estaban al final de los tallos que crecían de su cabeza. Lo único que le permitía parecerse a un caracol era el caparazón en espiral que tenía. Alcanzando su costado, el caracol miró a Buck y lo miró fijamente. Escena. ¿Así que realmente te quedas con los dos? Kirche preguntó cuando vio a las dos criaturas de pie en la silla al lado de Louise. Sí, Louise sonriendo. ¿Viste lo que hicieron Buck y Zip cuando los guardias intentaron separarlos? Kirche se estremeció, sus ojos se posaron en la varita del alma, un artefacto tan precioso, usado como una espada común. Ella dejó escapar un suspiro deprimido. Uno que cortó cuando sus cejas se fruncieron. Sus ojos se apartaron de Zhou Wand y preguntaron, ¿lo llamaste Zip? Sí, Louise se giró hacia el que tenía 4 cuernos con una sonrisa sorprendentemente dulce. Dado que se quedaría conmigo y con Buck, pensé en darle un nombre. Zip, Kirche dijo el nombre mientras tocaba la parte inferior de su labio. Zip, Zip, Zip. Luego parpadeó, sus ojos se abrieron como platos. Zip, como en Sibling, preguntó ella con una sonrisa divertida. Louise inclinó la cabeza. Sí, supongo. Kirche se giró hacia las dos criaturas sentadas a su lado. Decidiste llamar a lo que parece ser hermano de tu familiar Zip, su atención luego se volvió hacia la que miraba fijamente al sol por la ventana. Mientras llamas a tu familiar real que parece un bicho, ¿bicho? Empezó a reírse. Eres muy vago eligiendo nombres, Louise. El pequeño ojo de mago se crispó. Yo, sí. Señaló a la salamandra a los pies del germano, como tú, uno para hablar, llamando a tu fuego que respira Salamander Flame. La salamandra en cuestión levantó la cabeza al escuchar su nombre, antes de descansar su cabeza en el suelo. Ja. Kirche echó la cabeza hacia atrás y se rió. Al menos mi nombre tiene algo que ver con el elemento de mi familiar. La miró a los ojos. Que tienen que ver Buck y Zip con los espíritus del agua. Ante las palabras, para su sorpresa, el rostro de Louise se desplomó y desvió la mirada. Sí, su voz bajó. Supongo que sus nombres no tienen nada que ver con ellos, supongo. Se escuchó una burla tanto de Tabitha como de Montmorency. La estudiante de cabello azul que no levanta la vista de su libro. Montmorency, sin embargo, se había vuelto hacia Louise, con el rostro contraído en una muñeca. Tienes razón, Louise, soltó ella. Tu nombre no tiene nada que ver con los espíritus del agua, especialmente porque no lo son. Oh chico, Kirche se preparó para una explosión, una metafórica esta vez en lugar de una literal, del Bayere. Solo para parpadear sorprendida cuando escuchó un suspiro en su lugar. Apoyó la cara en la palma de la mano y apartó la mirada de ellos. No serías el primero en dudar de eso. Se volvió hacia ellos y, a pesar de su tono sombrío,
aunque podría estar un poco de acuerdo contigo, estos no parecen espíritus del agua. Pero incluso si no lo son. Bach se volvió hacia ella e inclinó la cabeza. Son míos, no obstante. Oh. El mago rubio del agua parecía más que un poco sorprendido por la respuesta apagada. Se rascó la nuca bueno. Hizo una pausa y miró tímidamente hacia otro lado. Seré honesta, Louise, esperaba una respuesta. Más fuerte de tu parte. Por un momento, una mirada conflictiva apareció en el rostro de Louise, una que desapareció cuando la maga simplemente se encogió de hombros y miró hacia el frente del salón de clases. Supongo que lo de ayer me abrió los ojos. No es broma, murmuró Kirche. Sin embargo, su conversación llegó a su fin cuando entró el profesor Levi y comenzó la clase. Escena. Se miró en el espejo, giró en su lugar. El vestido rosa revoloteaba mientras ella giraba y se detuvo frente al espejo. Era uno de sus mejores vestidos, adecuado para un baile al que asistiría. Su cabello estaba atado en una cola de caballo alta con un círculo dorado que lo mantenía en su lugar. Un collar de oro brillaba a la luz de su habitación. Ella sonrió. Entonces, se giró para mirar a su familiar y su hermano. ¿Cómo me veo? Ambos miraron en silencio, provocando que Louise se volviera con un sonrojo en su rostro. Bien, pregunta estúpida. Sacudió la cabeza y se admiró en el espejo una vez más. Desde donde estaba parada podía verse de pies a cabeza. Por un momento imaginó que otra persona estaba con ella. De pie a su lado con un sombrero de ala ancha y cabello largo y gris. Ella se rió un poco y su imaginación disipó la figura fantasma. Dejándose solo a sí misma en el espejo. Correcto. Respiro hondo, voy a intentar disfrutar de la pelota. Señaló a los dos ustedes, sin embargo. Se detuvo. En realidad, no estoy seguro si quiero traerlos al baile. Ella dijo en voz alta. Ninguno de los dos reaccionó realmente, simplemente la siguió mientras tomaba asiento. Louise dejó escapar un suspiro. Quiero decir, no es como si ustedes comieran algo sólido para que no puedan disfrutar la comida. Y dudo que me dejaran ponerlos a ustedes dos en la ponchera. Se volvió hacia Sib y frunció el ceño. Todavía eres ruidoso, aunque no puedo culparte, ya que probablemente has estado encerrado en la bóveda durante 30 años. Recordó antes cuando otro estudiante atrapó a Sib golpeando el caparazón de una tortuga que era su familiar. Atrapada entre horrorizada, así como insultada por su familiar usando la vara del alma como una espada común nuevamente, tuvo que disculparse profusamente con ellos. Afortunadamente, la tortuga no resultó herida, solo un poco sacudida por haber golpeado su caparazón tantas veces. Observó el recipiente con cautela, preguntándose si debería quitarle la varita del alma. En parte para evitar que lastimara a alguien y dañara la propiedad, el resto era que se preguntaba cómo funcionarían sus hechizos con él como catalizador. Y me sentiría mal si ustedes se quedan encerrados en mi habitación por la noche, tarareó y trató de pensar en una solución. Miró entre los dos, antes de aterrizar en Bach. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo sé. ¿Qué tal si lo muestras alrededor del insecto de la escuela? Su familiar la miró a los ojos y se acercó. Luisa sonrió. Más tarde esa noche, Louise estaba pasando un momento agradable en el baile. Aquí nadie parecía pensar en ella como Louise de Zerro, incluso si las burlas se habían reducido después de la actuación de ella y Bag ayer. Le pidieron que bailara más de un par de veces, lo suficiente como para darle un zumbido feliz por el resto de la noche. Eventualmente se encontró sentada en una mesa con Kirche y Tabitha. La primera estaba tomando una bebida, mientras que la segunda estaba comiendo un trozo de cordero que parecía más grande que ella. ¿Divirtiéndose?, preguntó Kirche, sorbiendo su bebida. Louise se rió. Sí. Ella rodó los hombros. Se siente bien relajarse después de todo lo que pasó. Ajá, afirmó Kirche. Ella inclinó la cabeza y la señaló con la mano libre. ¿Dónde están tu familiar y su hermano? ¿Los dejaste en tu habitación? No, negó con la cabeza. Los dejé deambular por la escuela esta noche. Tabitha levantó la vista de su comida y arqueó una ceja. ¿Eso es sabio? El mapa de la escuela de Bag está básicamente completo, por lo que dudo que se pierde, agitó la mano con desdén. Y Sid parece seguir a Bag, a quien le di órdenes de no romper nada. Bag puede seguir órdenes bastante bien, así que no estoy preocupado. Tabitha la miró fijamente durante bastante tiempo. Le dio un gran mordisco al cordero que tenía en el plato y miró hacia otro lado, murmurando algo que no pudo entender. Escena. Longueville se despertó con el sonido de la puerta de la enfermería abriéndose. La secretaria de la academia giró la cabeza para mirar hacia la puerta. Aquí para ver cómo estoy haciendo. Sus palabras murieron en su garganta cuando vio entrar a dos figuras infantiles. Cuando se detuvieron al pie de su cama, ella levantó una ceja. ¿No se supone que hay un guardia en la puerta?
En el momento justo, un fuerte ronquido le informó del estado de seguridad de la academia. Suspira y mira al techo, preguntóse cómo había logrado que la atraparan. La cama a su lado crujió, y vio al familiar rebotar en el colchón, cada salto era más del triple de su altura. Después de un par de momentos, su cuerpo se movió y corrió a otra cama y repitió el proceso. Cierto, cerró los ojos y trató de dormir es por eso. Escena. Marion, ¿sigues despierta? La criada levantó la vista de la taza que había estado bebiendo, con los ojos llorosos mirando la gran figura del jefe de cocina. Entrecerró los ojos Marteau, balbuceó soñolientamente ¿eres tú? El chef tenía una mirada preocupada en su rostro. Entró en la cocina y miró a su alrededor. No encontré a nadie más que a la criada, bebiendo sola. Marion, ¿sigues teniendo problemas para dormir? Preguntó. Marion parpadeó y casi se quedó dormida, pero se despertó sobresaltada ante la pregunta. Ella entrecerró los ojos. Sí, dijo arrastrando las palabras. Ha estado empeorando cada día. Se frotó los ojos casi me desmayo hoy. Marion abrió los ojos y miró hacia donde estaba el chef, después de lo cual parecía desaparecer y ella estaba mirando la pared vacía en su lugar. Le tomó un par de momentos notar la mano en su hombro. Giró la cabeza y siguió el brazo para ver la mirada aún más preocupada en el rostro del chef. Marion, esto se está yendo de las manos. Dijo, tal vez deberías tomarte unos días libres. Él la aconsejó. A pesar de su aturdimiento actual, Marion hizo un puchero ante la perspectiva de tener que tomarse días de vacaciones. Correcto, Marteau suspiró y arqueó una ceja. Déjame reformular. Tal vez te tomes unos días libres, antes de que accidentalmente te desmayes y salpiques a un noble en la cara con té caliente. Eso la hizo estremecerse. La sirvienta suspiró bien y apoyó la barbilla en la mesa y sacó la lengua trataré de tener algunos días de vacaciones. Miró al chef por el rabillo del ojo ¿qué haces aquí? Solo estoy revisando él. Cualquiera que haya sido la respuesta del chef se ahogó cuando los ojos de la criada se volvieron más y más pesados, y por un momento cerraron los ojos. El sueño se apoderó de ella por un momento. Ah. Los ojos de Marion se abrieron de golpe y dejaron escapar un gemido miserable. Tan cerca, ella estaba tan cerca. Miró a la linterna Lumafri frente a ella. Tal vez debería haber apagado esta linterna, murmuró para sí misma. Es tan brillante que es casi como si pudiera verla en mis sueños. Capítulo 20. Louise dejó escapar un largo gemido de alivio mientras se sumergía en el agua tibia del baño de la academia. La maga cerró los ojos mientras disfrutaba de la sensación del agua caliente contra su piel, aliviándola del cansancio del día. Además de ella, Bag y Zip simplemente estaban parados en el agua, comparativamente, hasta el cuello. Los dos brazos miraban a los otros estudiantes en la habitación, todos los cuales les devolvían la mirada. ¿Sigues trayendo a sus familiares aquí? Esas cosas me asustan. Louise abrió los ojos lentamente, ojos rosados mirando a los que decían esas palabras. Desafortunadamente, los que ya se callaron y se apartaron de su dirección. Algunos de ellos todavía susurraban entre ellos, aunque ninguno de ellos era lo suficientemente alto como para que ella los escuchara. La única que todavía la miraba era Tabitha, la chica de cabello azul ya estaba en el baño cuando ella llegó y la había estado mirando desde el momento en que entró. Ella suavizó su mirada y en su lugar miró el agua en la que estaba. Suavemente huecó sus manos y sacó un puñado. Había estado practicando sus hechizos, tanto como podía llamarlo, practicar. Se suponía que era una maga del vacío, pero hasta ahora todos los hechizos que podía usar eran de los 4 elementos. La única diferencia era que todos ellos estaban tratados de negro. Y si bien fue agradable poder convocar una corriente de fuego cuando se le preguntó, incluso si tuvo el costo de casi noquear a todos con el calor que generaba, no era exactamente magia del vacío. Incluso si ella no sabía que era en realidad la magia del vacío. Ella sospechó y se pasó el agua por la cara. Bag y Zip se giraron hacia ella, antes de enfrentarse al agua. Bag levantó los brazos del brazo y se frotó la cabeza con el brazo. Bag apartó su brazo y luego lo miró. Sin embargo, Zip simplemente sacó su brazo del agua y se salpicó a sí mismo, a Bag ya lo hice con el agua. Louise escucha una risita desde el otro lado de la habitación. La fuente era una estudiante de cabello castaño con una mano sobre su boca no me importa que estén aquí, miró a su alrededor sonriendo creo que son lindos. Ojalá no jueguen tanto con el agua, se quejó otro. Casi en el momento justo escuchó y sintió el chapoteo del agua a su lado. Se apartó mientras observaba a los dos recipientes uno frente al otro, ambos salpicándose tan rápido como sus diminutas manos les permitían. Lo cual fue sorprendentemente rápido para su pequeño tamaño. Y ahí van. Escena.
Se paró frente a su trono, con la cabeza en alto mientras se deleitaba con la alegría lanzada en su dirección. Su siempre fiel compañero se sentó a su lado. El dragón la miró con expresión aburrida, el cabello azul cayendo sobre las gafas. Alrededor de su castillo vio a las pequeñas criaturas correr, su cabello rosado y sus ojos rosados los hacían atractivos a la vista. Caminó por la sala del trono, sus pasos resonando contra el suelo de cristal. A su alrededor, las salamandras exhalaron columnas de fuego en el aire, alejándola de su trono y hacia el mundo exterior. Luego, cuando salió del edificio, el sol brilló sobre ella. Inmediatamente su mirada fue atraída por el sol en el cielo. Era majestuoso, espléndido. Tan brillante y cegador como debería ser el sol. Por un momento se quedó paralizada, toda su atención se centró en el sol. Parpadeó, por una fracción de segundo cerró los ojos. Y entonces el sol se fue. En cambio, el cielo estaba en llamas, las llamas anaranjadas se tragaron la estrella. Escena. Kirche abrió los ojos. Parpadeó una vez, luego 2 veces. Volvió la cabeza y vio que salía el sol. Ni siquiera era mediodía todavía. Apartó la mirada de la ventana y pensó, la última clase que recuerdo fue la de bomberos, Louise casi mata a todos en la habitación con el calor, lo que significa que hoy es el día del vacío. Se llevó las manos a la cara y se presionó los ojos con la palma de la mano. Eso significa que no debería estar despierto tan temprano. Flam levantó la cabeza cuando su maestro dejó escapar un gemido lo suficientemente largo y fuerte como para despertar a la salamandra de su sueño. Escena. Louise hizo una pausa cuando estaba a punto de romper las riendas. Miró a su alrededor confundida mientras el sonido parecía hacer eco a su alrededor. Miró a su familiar que estaba sentado frente a ella. ¿Oyes ese bicho? Ella preguntó. Inclinó la cabeza hacia atrás, se detuvo un momento y sacudió la cabeza. No tengo nada. Giró la cabeza sobre su hombro donde Sip la sostenía por la cintura. ¿Qué hay de ti, Sip? No respondió por un momento, pero luego también negó con la cabeza. No oigo nada. Louise frunció el labio, volvió su atención al camino frente a ella. Debe haber sido mi imaginación. Levantó las riendas una vez más. Está bien, asegúrense de que ustedes dos se mantienen firmes. No quiero que ninguno de ustedes me suelte hasta que lleguemos a la ciudad. Lo sintieron asentir y con un bola. Rompió las riendas y se fue. Para su crédito, incluso cuando el caballo debajo de ella salió disparado con la velocidad que se esperaba de su raza, ninguno de ellos fue empujado ni colgado como si fueran jinetes experimentados. Bag estaba cambiando su peso con el caballo mientras golpeaba contra el suelo, mientras que Sip la sujetaba con fuerza. Entonces, ¿qué tipo de cama quieren ustedes dos? Ella les preguntó. Bag inclinó la cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos. Voy a comprar uno para ustedes dos. Por un momento estuvo tentada de mirar hacia atrás, pero pensó que era mejor concentración en el camino. Entonces, ¿quieres uno pequeño? ¿Uno grande? ¿Camas separadas? Ninguno de los dos respondió, transcurriendo el viaje en silencio. Miró a Bag. Bueno, vamos, no te quedes callado. Di qué tipo de cama quieren. No sabemos. Respondió Error. Los barcos no necesitan dormir. Añadió Sip. Miró por encima del hombro con una mirada poco convencida. Miren, solo díganme con que se sentirían más relajados. Volvió su atención hacia adelante. De esa manera, puedo conseguirles un lugar adecuado para dormir. Murmuró en voz baja, también podría deshacerme de ese pajar mientras estoy en eso. Ambos se quedaron en silencio por un rato. Louise sintió un tirón en su mano, miró hacia abajo y sonriendo finalmente. ¿Piensas en algo? Error. Banco de la ONU. Descansé en ellos antes de que me llamases aquí. ¿Me compras un banco? Claro, conseguiré un. El caballo dejó escapar un gemido cuando su agarre en las riendas de repente se sacudió hacia un lado. El caballo se movió para detenerse, pero ella volvió a romper las riendas y siguió moviéndose. Miró a su familiar. No te compraré un insecto de banco. Dije que te compraré una cama para que puedas dormir más cómodamente, no te compraré algo que te haga parecer un vagabundo sin hogar. Bag inclinó la cabeza hacia adelante. No parezcas tan decepcionado por no conseguir un banco. Ella lo regañó. Ella suspiró. ¿Qué hay de ti, Sip? ¿En qué solías dormir? Tablones de madera. Proporcionado refugio. ¿Comprarás eso? No, exclamó, viéndose más sorprendida. Yo tampoco voy a comprar tablas de madera para ti. El propósito es que te sientas más cómoda, no menos. Oh. Tampoco. Empieza a sonar decepcionado, gruñó. La joven maga negó con la cabeza. No importa, veremos qué quieren cuando lleguemos allí. El resto del viaje transcurrió en silencio. Escena.
Buck miró hacia atrás mientras dejaban al ciervo como una bestia en los establos, como lo llamaba su maestro, antes de mirar adelante hacia una vez más. Hizo un trabajo notable funcionando durante 3 horas. No era tan rápido como uno, pero habría enorgullecido al viejo ciervo con su resistencia. Le había dicho que se estaba haciendo demasiado viejo para su edad. Asegúrate de sostener mi mano, le dijo su maestro, no necesito que ustedes dos terminen deambulando y perdiéndose. Ella le ofreció su mano, que Buck tomó según sus órdenes. Su hermano se acercó a la otra mano. Su amo miró su mano por un momento, antes de que ella mirara con tristeza a su hermano. Lo siento, hermano, pero necesito una mano libre por si acaso. Ella suena e hizo un gesto hacia su otra mano. ¿Por qué no sostener la de Buck? Zip la miró por un momento, antes de seguir sus órdenes. Buck le tendió la mano y Zip la agarró con sus propias manos rechonchas. Bien, ella se inclinaba con la cabeza. Agárrense unos a otros hasta que lleguemos. Ella comenzó a caminar. Buck y Zip la siguieron. Buck se aseguró de sostener su mano, mientras que Zip se aferró a la de Buck. Cuando entraron en la ciudad, ambos recipientes miraron a su alrededor. Ambos nunca antes habían visto tanta gente en un mismo lugar, al menos no tanta gente que tampoco fuera hostil. De vez en cuando, uno de ellos pasaba cerca, y Zip alcanzaba su clavo, solo para soltarlo cuando simplemente pasaban. Buck miró a su alrededor, ya estaba dibujando el camino y el diseño de esta ciudad. Sin embargo, era una ciudad bastante pequeña, la mayoría de los edificios no parecían superar los 2 pisos. Seguro que es algo extraño, pero tal vez la ciudad de las lágrimas era especial con sus edificios tan altos como la torre principal de la academia. A su alrededor se podían ver múltiples señales. Cada uno en un edificio diferente, con diferentes personas entrando y saliendo de él. El edificio que tenía una gran cruz en su letrero tenía gente con armadura saliendo y entrando del edificio. Otro edificio tenía una gran olla de metal, no muy diferente a la que su maestro había usado para practicar hechizos hace unos días. Luego había algunos de ellos que simplemente vendían cosas al costado del camino, llamando a otros para que las compraran. Manzanas frescas, trae tus manzanas. Carne salada, mantenida fresca durante días, comestible durante meses. Fue muy ruidoso. En un momento pasó por un puesto que vendía Lomafla Lanterns. El dueño del puesto vestía una capa pesada que cubría la totalidad de su cuerpo, mientras que la capucha ocultaba sus rasgos. Algunas de las linternas colgaban de los ganchos, brillando con su resplandor blanco. Mientras que otros se exhibieron en el puesto. Tenía pocos clientes, todos mirando los farolillos en oferta. Cada vez que uno compraba uno, Buck podía ver los dedos como insectos asomando por las mangas para entregar la linterna y aceptar el oro. Un cartel colgado en el borde del techo del puesto. Slovenstall fue escrito en su idioma. Buck se detuvo, al igual que su hermano, para mirar al comerciante. Su parada casi hizo que su maestra se pusiera de pie cuando ella no pudo hacerlo. Ark, hermano insecto. Ella tropezó y tiró de su brazo hacia adelante, obligándolo a él y a su hermana a moverse. No te detengas así. Los dos la siguieron, observando la figura encapuchada por un momento más antes de simplemente seguirla. Veamos, deberíamos estar por aquí alguien, dijo Louise en voz alta, mirando el letrero de los edificios. Buck miró a su alrededor una vez más y luego vio un edificio que tenía lo que parecía un clavo en el letrero. Inclinó la cabeza. ¿Una tienda de armas? Escena. WYRM, ¿eres tú? Alan levantó la vista del libro que estaba leyendo. Miró alrededor de la tienda de su propiedad, con una ceja levantada. Sacando la pipa de la boca, el encargado de la tienda gritó, «Hola, ¿hay alguien ahí?» El silencio devolvió sus palabras. El hombre se encogió de hombros. Debe haber sido mi imaginación. ¿Deseas una disculpa lamentable de una tienda?, volvió a llamar la voz, esta vez desde el barril de espadas junto a la puerta, como si fueras lo suficientemente creativo como para inventar algo como una voz en tu tienda. Allen hizo una mueca. Brimir, maldita sea. Dirigió una mirada hacia el barril. Derv, pedazo de metal oxidado. Pensé que alguien había entrado en la tienda. La voz en el barril se rió. ¿Quién irrumpiría en tu tienda de mierda? Lo siento, saco de carne. Nunca sabes. Alan espetó de vuelta. Gruñó y se metió la pipa en la boca. El hombre masticó el extremo del trozo de madera. Pudo haber sido un hada o uno de esos malditos insectos parlantes que han estado vagando por la ciudad. Como si fueras lo suficientemente importante como para que apareciera un hada, dijo la voz arrastrando las palabras. ¿Y cuál es tu problema con esos insectos de todos modos? La voz preguntó. Quiero decir que no es como si estuvieran haciendo daño. ¿Qué diablos lo son?, gruñó Alan. De repente, estas cosas aparecen y comienzan a sacar a los plebeyos del negocio con sus estúpidas máquinas.
Dio una calada a su pipa y la sopló por la comisura de su boca. Ahora están comenzando a invadir territorio comercial. La voz se quedó en silencio, antes de hablar de nuevo en un tono tranquilo. ¿Por qué no me llevas afuera entonces? Alan hizo una pausa, con las cejas fruncidas mientras miraba el cañón durante un buen rato. Negó con la cabeza. Dije que no me gusta Derf, no significa que vaya a empezar a cortarlos en pedazos. Levantó una ceja y mordió su pipa. Incluso si lo fuera, no usaré tu borde oxidado para hacerlo. ¿Vale la pena intentarlo? La voz respondió, perdiendo el tono. Pero como ya estás aquí. Allen levantó la ceja y permaneció levantada. ¿Te importaría sacarme de aquí para que pueda tomar aire fresco? La voz continuó, quiero decir, sin ofender a tu tienda Alan, pero está muy oscuro y húmedo aquí. El encargado de la tienda se burló. ¿Por qué necesitarías aire? Él preguntó, eres una espada por el amor de Dios. Una espada que ha sido metida en un barril. La voz respondió, si vendes espadas, tienes que saber qué sucede cuando una espada es maltratada de esta manera. Se escuchó un sollozo. Nunca podrás salir a la batalla. No se supone que lo hagas, dijo Alan arrastrando las palabras, volviendo los ojos a su libro. Solo los verdaderamente desesperados te comprarían, y si te comprarán, probablemente morirán en el momento en que entren en contacto con alguien. PSHH, aguafiestas. Derf refunfuñó. Pero en serio, ¿puedes al menos sacarme afuera? ¿Por qué deberías? Preguntó distraídamente, sin siquiera levantar la vista de su libro esta vez. Porque a diferencia de ustedes, bolsas de carne, no tengo pulmones. Derf respondió, ¿quieres adivinar qué tan fuerte puedo cantar y cuánto tiempo puedo hacerlo? Allen parpadeó, miró hacia arriba. No lo harías. Oh, entierren a mi madre, pálida y menuda, comenzó a cantar la espada, muy fuerte. Entrena a mi padre con los ojos bien cerrados. Y muy fuera de tono. Entierren a mis hermanas, de 2 en 2, y luego, cuando terminen, enterrémonos a mí todo. Bien, bien. El hombre tocando sus manos contra el mostrador, los dientes rechinando contra la pipa en su boca. Deja de cantar. Gruñó. La espada se quedó en silencio con un tintineo. Sacudió la cabeza y salió de su mostrador. De todas las canciones que tenías que cantar esa. Alcanzó el cañón y agarró el mango de una de las espadas. ¿Qué? La sonrisa era casi audible por cómo Derf hizo la pregunta. ¿No puedes con la buena música? Alan puso los ojos en blanco y sacó la espada del cañón. Era una espada ancha de un solo filo que no resistió bien la prueba del tiempo. Desde la punta de la hoja hasta la empuñadura de la hoja estaba cubierta de óxido marrón. No se salvó ni un solo centímetro de metal. A la empuñadura de la hoja se abrió, dejando escapar un largo gemido de satisfacción. Tan pronto como se liberó. Se siente bien no ser aplastado. Sí. Alan miró en dirección a la espada antes de caminar hacia la puerta. No te acostumbres, porque te empujaré de nuevo allí en el momento en que termine con esto. Eres tan cruel, Alan. El encargado de la tienda abrió la puerta principal de su tienda y extendió la espada frente a él. Algunas de las personas que caminaban cerca de su tienda se detuvieron para mirarlo, pero continuaron caminando cuando no hizo nada más. Alan se sintió estúpido, parado afuera de su tienda sosteniendo una espada oxidada. Para él, básicamente era el anunciando al mundo que sus acciones eran basura, y no lo eran. Derf, por otro lado, estaba callado. De hecho, Alan había esperado que la espada comenzara a hablar como una tormenta en el momento en que salió. Miró la hoja en sus manos, una mirada curiosa en su rostro mientras la espada estaba total y absolutamente en silencio. Luego se rió entre dientes. Bueno, WYRM, o te volviste más pequeño o realmente decidiste transmitir tu legado. Allen levantó una ceja. ¿Qué? Nada, dijo rápidamente la espada. Oye, ¿puedes sostenerme un poco más alto? Alan puso los ojos en blanco y así lo hizo. Oye, tú con el pelo rosado. Solo para sacudir su brazo hacia atrás ante el grito de repentino. La pequeña multitud frente a su tienda se detuvo. Los ojos del encargado de la tienda miraron alrededor, con la esperanza de encontrar a quien estaba llamando la estúpida espada. Sí, tú con las criaturas espeluznantes, ¿quieres una espada? Sus ojos se posaron en a quien le estaba hablando la espada. Sus ojos se abrieron aún más cuando vio a una chica con cabello rosado, una capa, e incluso desde donde estaba parado, un broche con un pentágono grabado. Puedo estar oxidado, pero seguro que puedo cortar. Cállate, espada estúpida. Siseó, su mano libre sujetando la parte de la empuñadura que actuaba como su boca. No le importó que se cortara el borde de la mano con la hoja. Se giró para darle a la chica que Derf estaba gritando una mirada de disculpa. Lo siento mucho. Se rió nerviosamente. Solo estaba
Vaciló mientras trataba de pensar en una excusa, además de mantener un fuerte agarre en la empuñadura temblorosa, solo estaba muy emocionado por vender espadas. El rostro neutral de la chica se transformó lentamente en una mueca de disgusto, sin decir una palabra más, se alejó de él. Dos como niños, lo que sea que estuvieran persiguiéndola. Tan rápido como pudo, Alan volvió a entrar en su tienda. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y eso fue solo algo más fuerte que arrojar la espada oxidada en su mano al costado del barril de donde la había sacado. Sí. En el nombre de Brimir, que estabas pensando en Derf, exigió Alan. Hizo un gesto hacia la puerta. Era un noble. ¿Tienes idea de lo que podrías haber hecho? ¿Conseguirte un cliente? Derf respondió en un tono aburrido. Alan entrecerró los ojos. Eso es todo. Agarró la espada por el mango. Te estoy guardando. Escena. Todavía no puedo creer que ninguno de ustedes respondió a mi pregunta sobre qué cama quieren. Los dos recipientes que caminaban detrás de ella no respondieron. Louise los fulminó con la mirada. Espero que ustedes dos no estén todavía decepcionados por no conseguir un banco, o simplemente conseguir madera de deseo para su cama. Una vez más los dos no hablaron. Louise se alejó de los recipientes que la seguían y siguió caminando. Mientras lo hacía, sus ojos se fijaron en algo que se le había pasado por alto. La maga se detuvo frente a un puesto, sus cejas se fruncieron ante la vista. La figura encapuchada detrás de él agitó una mano sobre sus mercancías. Facha tosieron en sus manos, interrumpiendo sus propias palabras. Perdóname, comenzó de nuevo. Bienvenidos a mi puesto. Louise, en su mayor parte, ignoró el saludo. Levantó su mano libre y señaló el letrero en el puesto. Esto dice, puesto de Sloven, ¿no es así? La figura encapuchada se echó ligeramente hacia atrás. Se volvió hacia el letrero y luego asintió con la cabeza. Ciertamente lo hace. La enfrentó una vez más, la cabeza encapuchada se inclinó hacia un lado. Me sorprende que un noble como tú entienda mi idioma. Louise parpadeó y la maga se dio cuenta de que podía leer los garabatos y los símbolos sin sentido. Al menos lo suficiente para entender esas dos palabras simples. Se volvió hacia la figura encapuchada y se sonrojó. Tengo algo de práctica. La figura encapuchada dejó escapar una risita. Bueno, me halaga que lo hagas. Una vez más, agitaron una mano sobre sus productos. Bueno, ya que estás aquí. ¿Te gustaría comprar algo de mi puesto? El mago bajó la vista hacia la colcha, y el sonrojo y la sonrisa se convirtió en una mirada insegura. No estoy interesada en una Lomofla Lantern, le dijo al dueño del puesto. La figura encapuchada inclinada con la cabeza. Supongo que sí. Luego se inclinaron hacia adelante. Pero, susurraron. Dado que eres lo suficientemente amable como para aprender mi idioma, también podría decir que tengo una selección secreta. Retiraron la mano y, por un momento, Louise pudo ver los dedos decididamente no humanos que señalaban debajo del puesto, un poco de Ajounest lejos de Ajounest. Casi en respuesta, Buck soltó repentinamente su mano y saltó. Aterrizó en el establo, lo que obligó al propietario a retroceder en estado de shock. El destinatario alcanzó su capa, y antes de que pudiera decir algo, rápidamente dibujó algo en la hoja de papel con su pluma. Estaba a punto de regañar a su familiar, pero el dueño del puesto dejó escapar un sonido. Sus manos aplaudieron una vez más y luego dijeron algo que ella no pudo entender en absoluto. Asintieron con la cabeza y se agacharon. Un momento después volvieron a emerger y colocaron dos, bueno, la única forma en que podía describirlos eran ganchos. Eran blancos, con una textura similar a la de un hueso. La punta del anzuelo parecía más afilada que algunas de las espadas que había visto en su vida. Una vez más, el comerciante encapuchado emitió una especie de sonido que no pudo entender. Se volvió hacia ella y se estremecieron. Oh, perdón, mi señora, se inclinaron. Estaba simplemente emocionada ante la perspectiva de ver algo tan cerca de casa. Louise se volvió hacia su familiar, que había metido la mano en su capa y... Error, ¿de dónde sacaste ese dinero? Poco después estaba caminando hacia los establos de la ciudad. Detrás de ella, Buck y Sib miraban los ganchos que su familiar había comprado. O al menos Sib estaba mirando el gancho. Buck todavía necesitaba sostener la mano de ella y de Sib. Miró por encima del hombro y entrecerró los ojos. Todavía no puedo creer que necesitabas comprar eso. Buck la miró. ¿No debo tener? Louise suspiró. No, sacudí la cabeza. No voy a regañarte por comprar cosas. Se dio la vuelta y miró frente a ella. Es solo, ¿por qué necesitas eso de todos modos? Y entonces Louise se encontró mirando al cielo, donde el sol aún brillaba muy por encima de ellos. ¿Lo necesitas para alcanzar el sol?, preguntó ella, una risa casi escapando de su garganta. Sí. Louise sonríe. Bueno, supongo que no puedo envidiar eso. Luego, una mirada seria se apoderó de ella.
pero asegúrese de no lastimarte, giró la cabeza y señaló a Bag con la mano libre y mantén a salvo a Zip también. Error. Muy bien. Capítulo 21. Un joven despertó de su sueño. Un par de ojos azules miraron hacia el techo gris de la habitación en la que dormía, y lentamente el dueño se sentó. La vista cambió del techo a las paredes grises de la habitación, el joven simplemente miró hacia adelante por un periodo de tiempo. Después de ese momento de tranquilidad, se levantó de la cama en la que estaba durmiendo y realizó su ritual matutino. El joven entonces se encontró parado frente a un pequeño espejo. El cabello rubio que alguna vez fue lustroso estaba enmarañado con suciedad y fibroso debido a los meses de tratamiento rudo. Pesadas bolsas colgaban debajo de sus ojos, con círculos oscuros que solo servían para hacerlo parecer más cansado. Luego, por un momento, el joven se permitió verse tan miserable como pudo. Su rostro casi se derritió cuando dejó escapar un suspiro profundo y cansado. Tenía la boca abierta y los hombros caídos hacia adelante. Por un momento, el joven parecía como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció. Una mirada de acero reemplazó a la miserable que estaba en su rostro justo antes y enderezó los hombros. Luego salió de la habitación. De pie junto a la puerta había un hombre cubierto de pies a cabeza con una armadura. Giró la cabeza hacia él cuando el joven salió de la habitación y acercándose con la cabeza «Buenos días, Su Alteza». El príncipe Gales de Albión le devolvió el saludo con un «Buenos días, Nausen». Los dos caminaron, los pasillos del castillo estaban tranquilos como de costumbre. Y pronto los dos encontraron su camino hacia el salón principal. Otros hombres con armadura caminaban, al igual que algunas de las criadas. En el medio había una mesa larga donde se desparramaban mapas, cartas y planos. Sentado en el trono estaba el rey, observando al grupo con una mirada entrecerrada. Vales no pudo evitar volverse hacia el rey, sus ojos luego se volvieron hacia la antorcha de metal negro que se alzaba junto al trono. Incluso a la luz de la mañana, se podía ver un leve resplandor rojo. El príncipe se volvió y miró a su alrededor. Una mueca encontró su camino en su rostro. Se volvió hacia el hombre con armadura que estaba a su lado. El grupo de búsqueda no regresó, ¿verdad?, preguntó. No, Su Alteza, respondió el hombre con un movimiento de cabeza. Maldita sea, murmuró, caminó hacia la mesa con Nausen siguiéndolo. Hizo una pausa y miró a su alrededor. ¿Enviaron una carta de rescate o algo por el estilo? Uno de ellos hizo una mueca y sacudió la cabeza. Alcanzó uno de los pergaminos inscritos y se lo entregó al príncipe. Gales lo desplegó. Sus ojos lo miraron y resistió el impulso de arrugarlo en sus manos. Bastardos, gruñó y lo arrojó de nuevo sobre la mesa. Se apartó de la carta y miró a los hombres hablando alrededor de un mapa. Como si sintieran que su mirada se dirigía hacia ellos, ambos negaron con la cabeza. Si va a preguntar si tenemos alguna buena noticia, entonces se sentirá decepcionado, Su Alteza. Uno de ellos le dijo preventivamente. Levantó la vista del mapa y su boca se formó en una línea recta. Estamos perdiendo terreno como era de esperar. Y eso no es todo, agregó el otro mientras se recostaba en su silla. Porque a menos que esté leyendo esto mal, es posible que hayamos cortado nuestra línea de suministro. Por supuesto que sí, Vale se pellizcó el puente de la nariz y se acercó. Se inclinó sobre su hombro para mirar el mapa. Su ceño se profundizó cuando el número de XS que cubrían el camino alrededor de la iglesia en la que estaban. Y fiel a sus palabras, parece que el único lugar donde podía conseguir comida y armas habían sido tomadas. ¿Resquicio de esperanza? El primero habló. Parece que los chicos se defendieron lo suficiente como para que pase un tiempo antes de que puedan usarlo contra nosotros. Gales suspensó. Eso también significa que si pueden arreglarlo, tendrán un camino directo hacia nosotros. El príncipe señaló los pocos caminos alrededor de la iglesia que no tenían X, y dijo, o necesitamos establecer una nueva línea de suministro, o necesitamos encontrar una manera de sobrevivir con lo que tenemos. Sí, sí, Su Alteza, saludaron a ambos hombres. Vale apartó la mirada del mapa y una vez más sus ojos se posaron en el rey. Una sonrisa creció lentamente en el rostro del anciano, moviendo suavemente la cabeza hacia la antorcha que estaba erguida junto a su trono. Si te estás preguntando acerca de la antorcha, no tienes que preocuparte. Giró la cabeza hacia él y lo sacudió con uno de sus dedos. Albión no se está arruinando hoy. Vales no pudo evitar reírse. Al menos algo aquí tiene buenas noticias. Algunos más se rieron de sus palabras y, finalmente, la risa se apagó. La sonrisa del príncipe se desvaneció y alcanzó una de las otras cartas sobre la mesa. Esperando que éste tuviera un mensaje mejor que los demás. Escena. Vittorio Cerebare miró el sobre que tenía en la mano.
Le dio la vuelta un par de veces, antes de decidirse por mirar el sello de cera en el frente, el símbolo de Tristane estampado en él. Levantó la vista del sobre y volvió su mirada hacia el que había traído la carta. El mensajero estaba sobre una rodilla mientras se inclinaba hacia él, con una mano sobre su pecho. Vittorio miró la carta una vez más, recordando que el mensajero le había dicho que era de la propia princesa Henrietta. Puso una sonrisa amable en su rostro y bajó la carta en sus manos. Por favor, levante la cabeza, Conde Aimar. El hombre que tenía delante levantó la cabeza desde la proa, pero permaneció sobre una rodilla. Como muchos otros, tenía una mirada de asombro en sus ojos cuando se arrodilló ante él. Gracias por la carta, apuntando en su dirección. Tal viaje debe haber sido agotador. Los ojos del mensajero se abrieron como platos, para nada su santa eminencia. Rápidamente inclinó la cabeza una vez más, es un honor para mí enviarle un mensaje. El joven papa podía devolverle la sonrisa y asentir con la cabeza. Miró el sobre, abrió el sello de cera y sacó la carta que contenía. Mientras lo hacía, su sonrisa cayó lentamente en una línea neutral mientras sus ojos se agrandaban. Sin embargo, cuando terminó, volvió a adoptar la sonrisa y bajó la letra ya veo. Conde Aimar, le gritó al mensajero. Hacer un viaje así debe haberte pasado factura, por favor, permítete descansar en una de las habitaciones aquí. El mensajero levantó la cabeza y parecía más que un poco sorprendido. Rápidamente echó la cabeza hacia abajo. Me siento honrado, pero no puedo, su santa eminencia. Hubo una pausa mientras explicaba, sería demasiado amable tener un mensajero para permanecer en un lugar tan sagrado. La sonrisa de Vittorio se desvaneció ligeramente y suspiró. Si insistes, también deseo hacer uso de tus servicios. Él le informó. La cabeza del mensajero se levantó de golpe y sus ojos no podrían haberse abierto más. Si estás dispuesto, por supuesto. La sonrisa del joven papa se ensanchó cuando el mensajero recibió con entusiasmo la solicitud. Más tarde ese día, el joven papa todavía tenía la carta en sus manos cuando entró a su habitación. Cuando lo hizo, 3 pares de ojos se volvieron hacia él. Los recipientes del vacío estaban en silencio como de costumbre. Solo siguiendo al joven papa con su mirada silenciosa. Uno de ellos, un recipiente del vacío con 3 cuernos, estaba sobre una mesa cuando entró. Cayó de la mesa y se acercó a él. Se detuvo frente a él y miró fijamente. Vittorio lo miró por un momento pero no le prestó atención y caminó hacia el escritorio junto a la ventana. El recipiente del vacío lo siguió con la mirada por un momento, y luego se volvió hacia la mesa. Los otros boardazos no se movieron de sus lugares. Sus cabezas lo seguían mientras caminaba hacia su destino. Vittorio tomó asiento y luego colocó la carta de la princesa sobre el escritorio. Cogió una pluma, preparó un tintero y luego empezó a escribir. A la mitad de la escritura, una presencia apareció de repente en su habitación. El joven papa dejó de escribir por un momento y miró por encima del hombro. Un gran recipiente del vacío se encontraba en medio de la habitación, los cuernos que crecían de su cabeza casi tocaban el techo. Una vez que apareció, los otros destinatarios del vacío giraron sus cabezas hacia él y luego se movieron. Rodearon a su hermano mayor y lo miraron. El gran recipiente del vacío se arrodilló sobre una rodilla y se acercó a uno de ellos. Vittorio miró fijamente por un momento, antes de apartar la mirada. Vittorio casi había terminado de escribir su carta cuando un par de pesados pasos se le acercaron por detrás. Esta vez dejó de escribir por completo. Estás de vuelta, dijo más o menos. Giró la cabeza sobre su hombro y le dio una pequeña sonrisa. Espero que no te hayas hecho daño. Los ojos vacíos del gran destinatario del vacío se encuentran con los suyos. Negó con la cabeza, ganándose un asentimiento del papa. Eso es bueno, se volvió hacia la carta que estaba escribiendo. Sería una pena que estés gravemente herido. Una mano grande se colocó en el respaldo de su silla, y el destinatario del vacío inclinó la cabeza hacia adelante para mirar la carta que estaba escribiendo. Vittorio tuvo que apartarse de los gigantescos cuernos que crecían del cráneo blanco, para que no le sacaran los ojos. Miró molesto al destinatario del vacío. No tienes que mirar, le informó, y empujó suavemente el cráneo. Puedes pararte detrás de mí y leer, eres lo suficientemente alto, ¿no? Él cuestionó. Soltó su agarre en su silla y se puso de pie detrás de él. Vittorio ascendió y luego terminó de escribir la última línea de la carta. Dejó la pluma y esperó. Hubo silencio por unos momentos mientras esperaba que la tinta se secara. El recipiente del vacío detrás de él simplemente miraba la carta que había escrito. Entonces una gran mano alcanzó la carta de la princesa. Luego se detuvo cuando estaba a punto de agarrarlo. Sí, puedes leer ese, susurró Vittorio. Lo arrebató de su mesa, y un momento después el sonido del papel arrugándose llegó a sus oídos.
Volvieron a colocar el papel en su escritorio y Vittorio sintió que una mano le tocaba el hombro. Lo alcanzado y lo sostenido. No tienes que preocuparte, según la princesa, cualquier hermano que tengas allí está a salvo. Lo tranquilizó antes de que pudiera hablar. Lo soltó, lo que provocó que el recipiente del vacío se hiciera lo mismo en su hombro, y Vittorio miró la carta que tenía frente a él. Y además, por lo que ella me dijo, hay más en la situación que solo que tus hermanos están en Tristán. Escena. Osmond levantó la vista del documento que estaba firmando cuando se abrió la puerta de su oficina. Ah, Jan, con un movimiento de su varita movió los papeles a un lado y sonriendo, ¿qué te trae por aquí? El mago de fuego abrió la boca, pero se dio cuenta de las grandes pilas de papeles sobre el escritorio. Dio una sonrisa tímida. ¿Estoy interrumpiendo tu trabajo? Los ojos de Osmond miraron los documentos y agitaron la mano con desdén. Puedo tomar un descanso por un tiempo. Estiró los brazos por encima de la cabeza y dejó escapar un gemido. Aunque casi me olvido de que solía firmar todos estos documentos en un día. Bajó las manos y le dio al documento una mirada arrepentida. Hecho de menos tener una secretaría. Jan miró hacia abajo. Sí, una pena lo que pasó con Longueville. Osmond negó con la cabeza. Pensar que Fouquet estuvo bajo nuestras narices todo el tiempo. Cogió la pipa de la mesa y le dio una calada profunda. Bueno, ella será llevada al palacio mañana, así que podría tener que empezar a buscar otra pronto. Bueno, en cualquier caso, Jan se acercó a la mesa del director y colocó otra pila de papeles sobre ella. Osmond lo miró y le dio al mago de fuego una mirada cansada. Supuse que querías hablar con Jan, no darme más trabajo por hacer. No, esto no es papeleo, explicó Jan. Extendió los papeles y señaló uno en particular. He estado investigando más en los recipientes del vacío. Aún. Osmond levantó una ceja interrogante. Pensé que habías perdido el interés después de descubrir de qué se trataba. Jan puso su boca en una línea recta. Digamos que su actuación en la exposición familiar reavivó mi curiosidad. Osmond no pudo evitar mirar hacia el centro de su oficina donde había estado el enorme agujero. Él asintió con la cabeza. Procede entonces, ¿qué más ha descubierto sobre el familiar de la señorita Baviere? Jan repasó los papeles, hasta que se decidió por el que necesitaba. Bueno, lo primero es lo primero, el familiar de Louise parece ser una especie de golem creada por dos espíritus o primogénitos que se unieron para crearlos. Lo giró para que pudiera mirar. El director. La razón por la que los elfos los llamaron recipientes del vacío es que su cráneo, o caparazón, es un recipiente vacío que se usa para contener el vacío y darle forma de cuerpo. Por lo tanto, nacido de Dios y el vacío, dijo Osmond, su mano acariciando su barbilla. Disculpe. Jan miró hacia arriba, confundido. Nacido de Dios y del vacío, repitió Osmond. Según la señorita Baviere, así es como su familiar se describe a sí mismo. El anciano mago hizo una pausa y luego miró hacia arriba. Espera, ¿dijiste que es un recipiente vacío para contener el vacío? Jan ascendiendo. Aparentemente, no nació con el vacío. Estos recipientes del vacío, los llamé una especie de golems porque fueron hechos para mantenerlos dentro de ellos y usarlos como propio. Pero eso, no está bien. Osmond miró los papeles, agarró uno y lo leyó. ¿Dijiste que dos espíritus se unieron para hacer que estos recipientes vacíos fueran correctos? Ante el asentimiento del mago de fuego, Osmond continuó, entonces, ¿qué tipo de espíritus podrían contener el quinto elemento dentro de ellos? ¿Conoces algún espíritu llamado Wadrut o P.W. Warren? No puedo decir que lo haya hecho, Osmond negó con la cabeza. Supongo que el primero es un espíritu similar a la tierra, pero nunca he oído que un dragón sea un espíritu. Los más inteligentes pueden comunicarse con los espíritus. He oído hablar de, pero no ser uno de ellos mismos. Mar maldita, Jan chasqueó la lengua. Pensé que lo sabrías, los libros no hablan mucho sobre estos dos. Negó con la cabeza. Bueno, no importa que, según los elfos, estos recipientes vacíos estén hechos para poder llevar el quinto elemento dentro de ellos, para adquirir sus propiedades y habilidades. Además, la creación de estos recipientes del vacío también da como resultado otra creación. Aunque una hecha accidentalmente. Jan hojeó los papeles y sacó uno que Osmond recordaba. Era como un recipiente del vacío, pero estaba coloreado completamente de negro y tenía ojos blancos. Jan lo señaló, cuando se rompe un recipiente vacío, el vacío dentro de ellos emerge y toma su forma anterior y actúa completamente diferente a antes junto con diferentes habilidades. Sin los caparazones que los mantienen en su lugar. Todo lo que queda es un espíritu hecho del vacío, concluyó Osmond. Listo para hacer un pacto con, o vender dentro de algo que pueda otorgar poder al que lo vendió. O comunicarse con él para obtener sus habilidades, dijo Jan. Como cualquier otro espíritu de la naturaleza. Hubo un silencio mientras los dos procesaban la información.
Un cuerpo físico lo suficientemente fuerte como para derribar incluso a los dragones, y unas consecuencias que le permiten a uno utilizar poderes que serían peligrosos por contacto directo. Osmond sonando estos dos espíritus, tengo que admitir que son astutos para poder aprovechar el vacío de esa manera. Pero no entiendo algo, Osmond miró al mago de fuego. ¿Qué impulsaría a estos espíritus a crear descendientes como estos? Los elfos no dicen, dijo Jan. Aparentemente, estos dos desaparecieron hace 6000 años y solo los están encontrando de nuevo hace 100 años. Sin embargo, después de eso, una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. A pesar de eso, hay algunos registros de que Brimir trabajó junto con estos espíritus para domar el vacío mismo para luchar contra un enemigo desconocido. ¿Los elfos? Adivinó Osmond. Jan negó con la cabeza algo más. Luego suspiró, eso no lo sabemos, ya que fueron especulaciones sobre este antiguo enemigo contra el que luchó Brimir. El mago del viento se rió entre dientes. Parece que la pequeña criatura que invocó Louise se vuelve más y más interesante cada día. Sí, hablando de la señorita Vallere. El tono de Jan se volvió más serio. Hay algo más que me preocupaba. Los papeles se movieron y Jan llegó a una página determinada. Estos recipientes vacíos son completamente leales a quien los creó o hizo una pausa y miró el papel. Cualquiera en quien confíen. Osmond estaba callado. No estoy seguro de cómo ha estado actuando el familiar de la señorita Vallere, pero los recipientes vacíos no tienen ningún deseo propio y solo pueden actuar si tienen a alguien al mando. Sus dedos se apretaron en un puño, no cuestionan nada y seguirán las órdenes al absoluto. Estoy preocupado, Osmond. Jan levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Por lo que he deducido, estos recipientes del vacío no son solo una forma en que los espíritus usan el vacío, parecen ser armas vivientes creadas con el propósito de luchar. Y nada más. Osmond se recostó en su asiento y dejó que el pensamiento pasara por su cabeza. Una criatura que no puede hacer nada más que pelear, nacida para la batalla y nada más. El anciano no pudo evitar chasquear la lengua. Qué triste existencia. De hecho, respondió Jan en voz baja. Simplemente seguir las palabras de aquellos que creen que son sus superiores sin dudarlo. Levantó la cabeza. Por eso, creo que es importante que tengamos cuidado con el familiar de la señorita Vallere. Tal vez, con suficiente esfuerzo, podamos evitar que algo así le suceda no solo a su familiar, sino también al otro recipiente del vacío que se unió a ella. ¿Tenemos que hacerlo? Lo lamento. Culver frunció el ceño. Osmond negó con la cabeza. Debes tener más confianza en los estudiantes, Jan. La señorita Vallere no usaría a su familiar de esa manera, al menos hasta donde yo sé. Luego sonoro y además, según los informes que he recibido, parece que su familiar ya puede actuar por sí solo, así que tal vez no tengamos que preocuparnos por tal evento. Grieta. El sonido del vidrio rompiéndose detrás de él detuvo sus palabras. Los ojos de Jan se habían agrandado mientras su boca se abría. Osmond se dio la vuelta en su silla. Escena. Buck miró hacia la habitación más allá de la ventana. Dentro estaba el anciano que él y su maestro habían conocido después de haber capturado Longueville. Detrás de él había otro hombre, uno que recordaba haber estado allí cuando había sido convocado por primera vez. Ambos lo miraban en estado de shock. Buck ignoró la mirada y en su lugar miró hacia arriba. Cambió la empuñadura del Mandeshot que el mercader le había vendido, el vidrio que había perforado se agrietó en respuesta cuando el recipiente lo usó para elevarse más. Pasó la altura de la ventana con un solo salto y lanzó la garra hacia las paredes de piedra. Su hermano estaba justo debajo de él, finalmente lo alcanzó y clavó su propio gancho en la pared junto a él. Los dos recipientes continuaron su ascenso, la Mandesklo permitiéndole subir más y más alto. Y finalmente, lograron llegar a la torre superior. Caminaron alrededor del techo redondeado por un rato, asegurándose de que ambos pudieran mantener el equilibrio. Cuando estaban seguros de que podían moverse sin ningún problema, ambos destinatarios se giraron y miraron hacia arriba. Sib alcanzó su espalda y sacó su clavo. Los patrones en espiral grabados en él brillaban a la luz. Buck extendiendo ambos brazos hacia afuera, ambos extendidos. Crecieron, más y más hasta que llegaron al borde del techo redondeado de la aguja en la que estaban. Sid bajó su postura, sosteniendo el clavo detrás de él. El bicho azotó ambos brazos. Los dos recipientes observaron la forma brillante de su antiguo enemigo, mirando al sol sobre ellos, y lo desafiaron a una pelea. No hubo respuesta. Buck inclinó su cabeza, echó hacia atrás uno de sus brazos y lo balanceó hacia arriba. La punta se partió en el aire, hacia su enemigo. Pero no dio respuesta. Sid relajó su postura. El brazo de Buck se retrajo lentamente a su longitud original.
Los dos recipientes miraron fijamente al sol, su enemigo ni siquiera salió a pelear. No, no era que no aparecieran para pelear. Simplemente no estaba allí. Ninguno de los dos podía sentir la presencia de un enemigo. Bak miró fijamente al sol una vez más. El ser superior que gobernaba el reino de los sueños ya no existía. Los dos recipientes se miraron. Sib devolvió su clavo a su espalda antes de que simplemente se sentara en la torre. Bak hizo lo mismo. Los dos se miraron fijamente. Su antiguo enemigo ya no estaba aquí, la única razón de su creación ya no existía. Entonces escucharon los gritos de la que tenía el vacío dentro de ella. Ambos recipientes se pusieron de pie y miraron hacia abajo a la vista de una cabellera rosa. Incluso en su altura, ambos recipientes podían escuchar sus gritos. Bueno, si una de las razones de su existencia había desaparecido, también podría elegir otra. Ambos recipientes saltaron del techo y cayeron hacia su maestro. Capítulo 22. Louise, de 6 años, deambulaba por los jardines de la finca de su familia. La joven se había escapado de los pasillos de la casa y se había escondido entre la vegetación que se sembraba a su alrededor. Louise, ¿dónde estás? Sal ahora. El propósito fue claro cuando escuchó el grito llamarla. La Baviera más joven abrazó su cuerpo, con los ojos mirando al suelo mientras podía escuchar el sonido de los gritos de su madre mientras los pasos de otros sirvientes marchaban alrededor del área en la que se escondía. Louise miró hacia abajo y se sentó en la hierba, su pequeño cuerpo significaba que podía esconderse en casi cualquier arbusto sin que nadie se diera cuenta. Entonces, cuando dos criadas pasaron por su escondite, ninguna de ellas se dio cuenta. Y por lo que podía saber de ellos, ni siquiera sonaba como si les importara ni siquiera buscarla. De nuevo pasamos por esto todos los días. ¿Cómo es que Lady Karen la sigue regañando? Aparentemente, ella no es buena con la magia, es muy bueno ser un noble si ni siquiera puede lanzar un hechizo. Omi. Louise abrazó su cuerpo más cerca cuando escuchó esas palabras. Incluso los sirvientes sabían que ella no tenía remedio con la magia. Entonces, cuando abandonó el área inmediata a su alrededor, Louise fue más profunda. A un lugar donde su madre no pudiera regañarla porque no podía lanzar un hechizo, donde su padre pudiera mirarla con decepción, donde no necesitara que la compararan con sus hermanas. El lago central, su jardín secreto, donde podría esconderse allí y olvidarse del resto del mundo. Las flores, de un blanco brillante y delicadas al tacto, florecían por todas partes. Los pájaros descansaban en los bancos y se bañaban en el agua del lago. Y lo más importante, era el pequeño bote donde podía esconderse. Se subió al bote y se acurrucó en la manta allí. Recordó cómo su padre ocasionalmente la llevaba a ella y a sus hermanas alrededor del lago en el mismo bote. Incluso si no había nada interesante, se sentía bien estar afuera con su familia mientras rodeaban el hermoso cuerpo de agua. Ahora ella realmente solo vino aquí para esconderse de sus fallas. Si fallaba en lanzar un hechizo y lograba irse antes de que la regañaran, se escondía aquí y esperaba hasta que su madre se calmara. A veces funcionaba, otras veces no. Así que Louise Baviera, la menor de 3 hermanas, se sentó en el bote mientras flotaba en medio del lago mientras trataba de contener sus emociones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que apareciera otra persona, en lugar de la mirada furiosa de su madre o la exasperación cansada de su padre. En cambio, era un joven que vestía una capa de color púrpura oscuro y un sombrero de ala grande que ocultaba sus rasgos. Vizconde. Louise no pudo evitar gritar sorprendida, de alguna manera reconociendo la figura frente a ella a pesar de la falta de rasgos. Este era el hombre con el que estaba comprometido, algo que su padre había hecho cuando ella no podía mostrar ninguna aptitud en su magia. Se acercó al bote y se paró junto a él, levantó una mano y empujó el ala de su sombrero para revelar a un adolescente con cabello blanco y una sonrisa agradable. ¿Estás bien, Luisa? Preguntó, la preocupación presente en su voz. La joven no pudo evitar sonrojarse y apartar la mirada, avergonzada. ¿Has estado llorando? Preguntó una vez más. Sus pequeñas manos se movieron a su mejilla y se secaron las lágrimas que habían logrado derramar y respondieron no, giró la cabeza para mirarlo con un puchero. Es solo la niebla aquí. El joven se rió, y de alguna manera le calentó el corazón. Cuando su risa se apagó, extendió una mano hacia ella. Ven, Louise, tu padre me ha invitado hoy a un banquete y deseo que te unas a mí. Así era, el hombre que tenía delante había sido invitado a estos banquetes, para acercarla más a él para que estuviera más dispuesta a aceptar su compromiso. Dudó, temerosa de que su madre todavía estaba enojada. ¿Vio caer la sonrisa del joven? ¿No te gustó, Louise? Sus ojos se abrieron y rápidamente negoció con la cabeza. Para nada, vizconde, neg. Hizo una pausa y suspiró. Solo estoy insegura.
Entonces toma mi mano, le dijo, y no tengas miedo. Miró la mano y la tomó. Con cuidado, la sacó del bote y la devolvió a tierra firme. El joven sonoro una vez más bueno, Louise, ¿volvemos adentro? Miró la casa de su familia y, a pesar del temor en su corazón, ascendió. Caminó con el joven y, a pesar del martilleo de su corazón, no pudo evitar sentirse relajado. Después de todo, era un día hermoso. El cielo era de un azul brillante, las pocas nubes que flotaban eran de un blanco puro, y el sol. Sí. Louise miró hacia arriba y notó que faltaba el sol. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando los arbustos a lo largo del camino hacia la casa crujieron. Dio un paso atrás y el vizconde estaba listo para protegerla. La vegetación tembló, y luego. ¡Bicho! Su familiar caminó entre los arbustos. El recipiente del vacío miró a su alrededor en el área extranjera por un momento, antes de volverse hacia ella, sin duda al escuchar su jadeo emocionado. Louise pasó junto al vizconde, con una sonrisa en su rostro. Puso sus manos alrededor del cuello de su familiar y lo abrazó. Ella lo sostuvo cerca. Es tan bueno verte aquí. Ella murmuró. El recipiente del vacío no se movió por un momento, antes de levantar las manos para devolverle el abrazo. Louise, ¿quién es? El vizconde le sorprendió. Se separó de su abrazo y se volvió hacia el joven. Este es mi familiar. Ella dijo emocionada, su nombre es Bag. Luego giró la cabeza hacia él e hizo un gesto hacia el joven. Bag, este es el vizconde, es mi prometido. Su familiar miró al hombre por un momento, antes de que simplemente inclinara la cabeza hacia abajo para mirar al suelo. Ella hizo un puchero, pero no le prestó más atención. Sin embargo, cuando se volvió hacia el vizconde, se sorprendió al ver que el joven tenía una mirada perpleja en su rostro. Familiar. Dijo confundido, se volvió hacia ella cuando convocaste a una Louise familiar. Ella frunció el ceño. En mi segundo año en la academia, por supuesto, respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿Cuándo y dónde más habría convocado a uno? Pero eso solo hizo que el hombre se viera más perplejo. Segundo año, ni siquiera has ido a la academia Louise. Claro que tengo. Ella pisoteó. Quiero decir que cumplo 16 este año. Se detuvo mientras miraba el rostro de 16 años del hombre que se suponía que era 10 años mayor que ella. Luego miró sus propias manos pequeñas de 6 años. Levantó la vista. Estoy soñando, y parpadeó. Cuando sus ojos se abrieron, el joven se había desvanecido al igual que cualquier otro sonido que había estado presente a su alrededor. Louise se miró a sí misma una vez más, estaba de vuelta en su cuerpo de 16 años. Luego giró la cabeza y, para su sorpresa, Bag todavía estaba a su lado. El familiar había levantado la cabeza y miraba fijamente el espacio vacío donde una vez había estado la figura más joven de su prometido. Luego se volvió hacia ella, inclinó la cabeza hacia atrás y la miró a los ojos. Louise, escuchando, se agachó y le dio una pequeña palmadita en la cabeza a Bag. Cuando dije que se suponía que debías estar cerca de mí. No me refería a que me siguieras en mis sueños, dijo con una leve risita. Luego se agachó y lo empujó en el estómago. Pero no me importa, simplemente no rompas nada mientras estés aquí. Entendido. Ella frunció el ceño un poco. Incluso en mi sueño no puedes hablar normalmente, ¿verdad? No. Ella suspiró, pero con una sonrisa. Eso está bien, supongo. Caminó por el sendero, ahora con Bag a su lado. Ninguno de los dos habló entre sí, ya que simplemente disfrutaban del hermoso y extrañamente sin sol del día en su sueño. Miró al recipiente del vacío a su lado. ¿Conoces a Bag? Ella lo llamó. Giró la cabeza para mirarla. Cuando terminen las clases, te traeré aquí. Dijo, más para sí misma en realidad. Se giró, sonriendo al ver las flores a lo largo del camino. Siento que mi hermana L. Su pie rozó una de las flores a lo largo del camino. Escena. Los ojos de Louise se abrieron, causando que la maga se despertara con una repentina sacudida. Parpadeó una o dos veces y se sentó lentamente. Estaba de nuevo en su habitación de la Academia Tristain. Miró por la ventana y vio que se despertó temprano ya que el sol apenas comenzaba a salir. Miró por la ventana durante un rato, antes de recordar lo que había sucedido en su sueño. Se volvió hacia el lado de su cama. Un par de recipientes del vacío que yacía sobre una cama pequeña y sencilla se encontraron con su mirada. No era nada especial, un pequeño marco de madera, un colchón y una manta por si alguna vez tenían frío. Bag estaba de costado, mientras que Sid parecía estar acostado de espaldas. Después de un momento, el cuerpo de Bag se movió y se levantó de su posición de costado. Miró alrededor de la habitación y luego la miró a los ojos. Inclinó la cabeza. Escena. Verdante.
dijo Guiche en un tono preocupado mientras observaba la figura cansada de su familiar. El topo dejó escapar un pequeño sonido, como si solo reconociera su presencia, antes de que se desplomaran en el suelo. Descansó la mitad superior de su cuerpo sobre la hierba y miró hacia adelante. El mago rubio extendió la mano y acarició lentamente sus escamas, sus labios formaron una línea mientras observaba suavemente cómo sus ojos se cerraban y caían en un sueño. «Oh, Guiche», gritó una voz detrás de él, seguida de 2 pares de pasos. «¿Pasa algo con tu familiar?» Guiche se giró y vio a Louise Valier y su novia Montmorency caminando hacia él. La última tenía a su propio familiar descansando sobre su hombro, mientras que la primera tenía a los dos siguiéndola detrás de ella. «No lo sé», para ser honesto, Guiche dejó escapar un suspiro mientras se regresaba hacia el topo. Su respiración se hizo más lenta cuando se durmió por completo. Verdante no parece estar en las mejores condiciones últimamente. Parecen estar siempre cansados todo el tiempo y, a veces, simplemente se despiertan en medio de la noche sin ninguna razón. ¿Intentaste preguntarle al profesor Colbert? Montmorency preguntó mientras se arrodillaba a su lado, aunque le había admitido que no le gustaba particularmente la forma de su familiar, todavía estaba preocupada por ellos. Tal vez él sabe algo acerca de que los familiares están enfermos. Lo intenté, pero no tuve suerte. Guiche negó con la cabeza. El profesor Colbert parece estar ocupado recientemente y es difícil llamar su atención. Mientras hablaban, uno de los familiares de Louise se separó de su maestro y se acercó a Verdante. Hermano, escuchó a Louise llamar al de 4 cuernos. ¿A dónde vas? El espíritu del agua se acercó al durmiente, mirándolo por un par de segundos. Luego levantó su pequeña mano y la golpeó en la cabeza. El sonido, un smack, sorprendentemente fuerte, hizo que los 3 magos se detuvieran y se quedaran boquiabiertos. El topo sin embargo soltó un grito de dolor y de inmediato se despertó. Los ojos del topo se abrieron de golpe. Guiche se preguntó si era solo sus propios ojos, pero por un momento podría haber jurado que los habituales ojos marrones de su familiar se volvieron de una naranja enfermizo. Mostró sus garras y dejó escapar un gruñido que nunca antes había escuchado en los días en que había accionado como su familiar. El espíritu del agua que lo había golpeado sacó la varita del alma de su espalda, y alejándose de ella, Guiche notó cómo el otro familiar de Louise había alargado su brazo. Luego, justo cuando las cosas estaban a punto de comenzar, Verdante pareció temblar violentamente antes de quedarse quieto por un momento. El topo luego miró hacia arriba e inmediatamente retrocedió al ver a la criatura de 4 cuernos parada frente a él. Verdante. Guiche lo llamó mientras hacía rápidamente un túnel bajo tierra. La rubia alcanzó el agujero y gritó y Verdante vuelve. Hermano, ¿por qué hiciste eso? Louise le gritó al que tuvo la audacia de golpear a su adorable familiar. Estiró el brazo hacia adelante y prácticamente lo jaló de la capa, y rápidamente agarró su cráneo y lo hizo inclinarse. Disculpa a Guiche, aquí mismo ahora mismo. La rubia se alejó del agujero y giró hacia el familiar, furiosa. Louise, ¿cómo pudiste permitir que tu familiar hiciera tal cosa? El demandó. Lo siento mucho, se disculpó el mago. Se volvió hacia la criatura de 4 cuernos a la que hizo reverencia y le susurró ¿qué tienes que decir por ti mismo? Levantó la cabeza, empujando por completo contra la fuerza del noble más grande, y se volvió hacia ella en silencio. Llegó a su mano y la agarró por la muñeca. El rostro de Louise se arrugó. ¿Qué quieres decir con que era una gran oportunidad y tuviste que tomarla? Su ceño se profundizó mientras se inclinaba hacia él. No puedes atacar a otros familiares simplemente porque están dormidos, sí. Hasta que finalmente mostró los dientes porque solo atacar a alguien que no te ha atacado a ti está mal. Ahora discúlpate. Guiche miró a Montmorency, la maga del agua tenía los brazos cruzados y una ceja levantada. Guiche se giró hacia Louise y vio que había recogido el familiar de 4 cuernos y lo sostenía hacia él. Asiente 2 veces si lo sientes, sí, dijo Louise. El espíritu del agua lo miró fijamente a los ojos con las cuencas de sus ojos y luego avanzando 2 veces. Asiente 2 veces y prometes no hacerlo más. El familiar no se movió esta vez, girando la cabeza para mirar por encima del hombro. Hermano. Louise casi gruñó. El familiar se volvió hacia él y se acercó 2 veces. Bien. Louise ascendió y lo dejó. Lamento mucho lo de Guiche, dijo después de dejarlo. El familiar casi inmediatamente se alejó de su maestro y se asomó al agujero en el que Verdante había cavado. El otro también estaba allí, mirando dentro del agujero casi como si hubiera saltado. Guiche los miró a los dos por un momento más, antes de dejar escapar una burla y volverse hacia Louise. Tienes suerte de que tu familiar no dañe permanentemente a Verdante, Louise. Él aceptaré tus disculpas así como las de tu familiar. El Valiere dejó escapar un suspiro de alivio. Luisa.
Ambos giraron la cabeza hacia Montmorency, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Montmorency se volvió hacia él, una mirada seria en el rostro de su novia Guiche. Necesito hablar con Louise por un momento. Su mirada seria bajó un poco. Te veré en clase, ¿de acuerdo? Sorprendido, Guiche solo pudo asentir. Si lo deseas, Montmorency querido. Gracias, sonriendo la rubia, antes de volverse hacia Louise, de espaldas a él. Guiche solo podía mirar con una sensación incómoda mientras retrocedía. Te veré en clase entonces. Los llamaron antes de irse. Lo último que vio fue a los dos familiares dejando caer una piedra en el agujero y luego sacudiendo la cabeza. Escena. Marion tarareaba una melodía mientras caminaba por la ciudad, dando saltos en su paso mientras miraba alrededor de los puestos. Hacía tiempo que la doncella no se tomaba unas vacaciones.